Que vamos y le damos la bienvenida y grabamos. Dios me lo bendiga, mi hermano Roberto. Amén. Amén, amén. Bueno, vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias, Señor mío, por este día que tú nos has concedido, Señor. Gracias, Padre, por poder levantarnos, Señor mío, en la mañana, ir a hacer nuestras cosas, Señor mío, nuestros quehaceres. Padre, ya llegando la tarde, Señor, a esta hora, Padre, nos toca y nos convoca, Señor mío, a hacer esta clase, Señor mío. Seguir ejerciendo, Señor mío, como alumnos, Padre. Queremos, Señor, pedirte claridad de entendimiento, Señor. Queremos, Señor amado, pedirte comprensión, Señor mío, sabiduría, inteligencia, Padre, a través de tus escrituras, a través de las enseñanzas, Señor mío, que mi hermano Patricio nos va a dar, Señor. Bendice a mi hermano Patricio, Padre. Dale la sabiduría, Señor, también la inteligencia, la capacidad, Señor mío, de poder, Padre, exponer lo que hoy nos quieres enseñar, lo que hoy, Señor mío, nos quiere inculcar, que siempre, Señor mío, sabemos que es la verdad, Señor mío, que es, Señor mío, la sana doctrina, Padre. Te agradecemos, Señor mío, por estas 2 horas que estaremos, Señor mío, pendiente de tu palabra, pendiente, Padre, de lo histórico, Señor, que tú fuiste, Padre, en aquellos días. Gracias, Padre eterno, y dejamos, Señor mío, esto en manos tuyas, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Dios le bendiga, mi hermano Roberto. Bueno, Dios bendiga a todos mis pastores, hermanos que ya están entrando a clase. Amén. Así que le damos la bienvenida y vamos a continuación a dar información. Amén. Por acá tengo yo unas hojitas que ya por WhatsApp yo envié la evaluación de presentación. Ya dejé yo ahí en el WhatsApp las 5 primeros expositores. Bueno, a cada uno se le dio una temática. Ahora, para poder finalizar esta, se puede decir, exposición y poder, bueno, poder hacerla y poder finalizarla 100%, tenemos que, la postura tiene que ser 100% bíblica, ¿ya? Por ejemplo, si hay dos posturas en la temática, o puede haber una tercera postura en lo doctrinal, lo ideal es tocarla, ¿ya? Que la puedan tocar y la puedan exponer conforme a la Sagrada Escritura, ¿ya? Esta nota va a verle el rector, ¿ya? Él va a evaluar más que nada estas presentaciones y él me va a dar las notas y él va a decir cómo lo hicieron, cómo los pusieron. Él también va a estar viendo otra forma, quizás cómo se van a expresar. Bueno, él me dijo que iba a haber hartas cositas ahí. Y lo ideal de esta presentación, que los hermanos van a exponer la temática, por ejemplo, tengo a nuestro pastor Máximo Barraza, él va a exponer sobre la sustancia del hombre. Ya, por ejemplo, sabemos que hay dos posturas, ya ahí se tocan dos posturas, que es la tricotomía, ¿no es cierto? Y la dicotomía. Ya muchos creen en la tricotomía y muchos creen en la dicotomía, entonces él va a disertar sobre eso. Tenemos a nuestro pastor Hipólito también, él va a hacer la presentación de la providencia de Dios, ¿ya? En la creación, cómo Dios nos da, nos permite el libre albedrío, cómo Él está preocupado de su creación y muchas cosas más. También tenemos a nuestro pastor Juan Carlos Lucero, que a todo esto él salió de emergencia, me avisó, me mandó un WhatsApp que iba camino al hospital a ver a una hermana, así que no va a estar, ya, pero él va a ver después el video, a él le tocó el sacerdocio y las ordenanzas. Y también tenemos a nuestro hermano Jorge Paredes, que él va a hacer una presentación de la Trinidad, obviamente 100% bíblica, y a nuestro hermano Cristóbal, la santidad. Amén. Así que ahí van a estar los 5 primeros expositores, ¿no es cierto?, que se va a evaluar. Esta es una de las notas más importantes. Amén. Así para que ustedes la puedan ahí considerar bien eso, para que puedan estudiar. Cada presentación va a tener la modalidad, va a ser obviamente la virtual, si quieren ocupar la pantalla va a quedar ahí, por si quieren hacer una diapositiva, una presentación en PowerPoint. Bueno, ahí en el folleto que yo le mandé internamente sale claramente, dice atención, ya una exposición de temática, una presentación clara y estructurada tiene que ser. Esa es la finalidad de presentar
diapositiva o no sé si van a querer proyectar o incluso, no sé, solamente con la pura Biblia, amén, puede hacerlo. Tiene 15 minutos para poder exponer claramente y como tiene que ser cada temática, ¿ya? Y también yo les dejé en el WhatsApp, les dejé las pruebas, ¿ya? El primer examen, perdón, ¿ya? De nuestro nivel de bachillerato. Si se dieron cuenta o los que ya exprimieron la hoja del examen, obviamente es para poder reforzar todo lo que hemos aprendido y también poder evaluar el conocimiento, ¿ya? No, no hay una exigencia de por medio de que usted lo haga de aquí, no sé, pues a 2 días, no. Lo ideal sería que usted pueda ver las otras clases, los que no estuvieron, sabemos que muchos ingresaron quizá a la segunda clase, a la tercera y se perdieron la primera clase, están los videos, está ahí la plataforma de YouTube para que puedan verlo. Y este examen, ya yo creo que diría junto a la presentación, es el equivalente casi del 50% de toda la evaluación de este año del bachillerato. Entonces, muy importante este examen más la presentación. Ahora, el lunes 17 van a exponer los 5 hermanos que tienen la posibilidad, perdón, la presentación, la exposición, ¿ya? Y después yo voy a estar este día lunes que viene ya mandando a los 5 expositores con temática, los otros hermanos siguientes, y yo tengo a 2 hermanas que están estudiando con nosotros, ¿ya? Obviamente, por respeto, yo estuve hablando con una hermana por interno, no, no la vamos a poner, ¿ya? Vamos a ver otra modalidad de poder evaluarla a ella, ¿ya? Porque igual sabemos que acá igual tenemos pastores, líderes, la mayoría son líderes, predicadores, entonces lo ideal también no es poner también a una hermana si ella internamente no habla y que no puede hacerlo, vamos a respetarla. Ya ella está con, y las hermanas tienen mucho interés de aprender. No por eso nosotros vamos a imponer esto, ¿me entiendes? Lo ideal sería que siempre el compromiso esté en querer aprender. Pues entonces, lo ideal sería, ahí vamos a ver esa forma de cómo evaluar, ¿ya? Y para estar ya terminando sobre el tema de la información, son 30 preguntas, ¿ya? Y hay 2 exámenes, que una es que es introducción a la teología y la prueba histórica que hemos tocado. No hay nada, hermano, afuera de lo que no hemos estudiado, esté en la prueba. De hecho, usted solamente tiene que buscar la información en todo lo que hemos pasado, ya en los apuntes, las pruebas, de verdad, yo la encuentro un poquito yo la encuentro fácil. A la verdad está fácil la prueba, solamente hay que estudiar, darse el tiempo y ustedes me la pueden enviar. Yo por WhatsApp le dije que lo ideal sería que me lo enviaran, ¿no es cierto?, la prueba así, física, en el sentido, por ejemplo, si usted me la va a mandar física, si quiere enviármela, no sé, por alguna agencia de envío, o si quiere enviármela, trate de enviármela en PDF y al correo que yo le di, porque esa también va para allá, para Estados Unidos. Yo les dejé un correo y a ese correo ustedes tienen que enviarla. Lo ideal sería que la escaneen en formato PDF, que se pueda ver y pueda ser visible también lo que van a escribir, ¿ya? Si tiene problema con eso, lo ideal sería que me llamara y vemos ahí la opción de cómo yo puedo tener las pruebas para poder tenerla físicamente y poder enviarla yo también, tenerla yo también escaneada en caso de cualquier cosa. Todas las notas, por ejemplo, las 5 tareas que yo he dado por WhatsApp, ¿no es cierto? Que es el canon, Los Ángeles, vimos que la exégesis, todo eso, esas 5 tareas que hemos ya estado haciendo, tienen puntos o décimas por si tienen alguna mala respuesta, ya quizás en la prueba del examen. Eso le va a servir también, le vamos a poner como punto en notas sumativas ya al examen, cosa que todos puedan rendir bien el examen. Así que mi hermano, no se pongan nervioso, ya no se pongan quizá en este sentido de quizá, porque algunos de verdad hacer una prueba como que de verdad yo en lo secular yo me ponía nervioso, pero siempre ahí orándole a Dios. Esto no es un examen para ver quién es el mejor o si usted sabe o no sabe. Lo ideal es el compromiso que usted va a llenar este examen y le va a ir bien. Así que con fe, y si está estudiando porque usted tiene la gana de estudiar, amén. Así que esas son las informaciones para que la anoten. El lunes siguiente vamos a elegir a los 5 otros expositores. Esté preparado. Amén. La temática la elegimos nosotros, nuestra institución.
así que no es una temática que usted quiera darla o no. Acá usted va a recibir la temática y basado a esa temática usted va a exponerla. Así que recuerden, el día 17 de noviembre ya tenemos nuestros 5 primeros expositores, que se le va a evaluar su exposición y para que anote, lo vuelvo a reiterar, para que no haga confusión, yo no voy a hacer, no voy a poner un cronómetro de 15 minutos que van a ser exactos los 15 minutos, pero como base, como se puede decir, la barrera va a ser los 15 minutos. Obviamente que si termina quizás 2 minutos antes, no hay problema, o se extiende 2 minutos, no hay problema en eso. Entonces tiene toda la libertad, yo creo, en 15 minutos para poder exponer, basado a lo secular, para poder hacer una buena presentación, son de 10 a 15 minutos. Ya entonces no hay problema en eso, así que tiene toda la libertad, obviamente desde una perspectiva, se puede decir, bíblica. No vamos a decir una perspectiva pentecostal evangélica, no, 100% las presentaciones y las exposiciones tienen que ser bíblicas. Lo vuelvo a reiterar, si hay dos posturas, usted presente las dos posturas. Amén. Así, terminando esta información, hermano, vamos a pasar a la materia del día de hoy. Amén. Vamos a compartir inmediatamente la diapositiva y terminaron, quedaron todos claros, ¿verdad? Y si alguien me puede ayudar ahí, corroborando si Sí, mi se ve. hermano, amén. Qué bien, sí, sí. Ya. Y vamos a la clase histórica del día de hoy. Quedamos, ¿no es cierto?, terminamos el Génesis, pero también igual me faltó ahí, queridos, amados hermanos, si vamos a la Biblia, quedamos, ¿no es cierto?, los patriarcas. Si usted tiene el libro de la universidad, ya se puede ir a la lección número 4, que es la nación santa de Dios, el libro de Éxodo y Levítico. ¿Ya? Dios bendiga a nuestro hermano Héctor. Así que vamos a irnos a la clase del día de hoy, que es la clase histórica, y nos vamos a ir a la nación santa. Bueno, quedamos los patriarcas, ¿no es cierto? Quedamos en que Jacob tuvo las 12 descendientes de la tribu, ¿no es cierto? Vimos que, bueno, ahí Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob, y Jacob se le cambió, ¿no es cierto?, que luchó con el ángel de Jehová. Todos sabemos el contexto histórico de ese acontecimiento, de esos testimonios gloriosos, ¿no es cierto? Y que José fue vendido. Recordemos que hablamos sobre la prefiguración de Jesucristo en el Antiguo Testamento, hablamos del rey Melquisedec, y también hablamos de José, que fue el hijo, ¿no es cierto?, que fue vendido por su hermano, y también fue la persona de José, también fue prefiguración de Jesucristo. Recuerden que José fue, lo abandonaron sus 11 hermanos, a Jesús lo abandonaron los 11 discípulos, ¿no es cierto? José fue vendido por 30 monedas, Jesucristo también. Entonces también en José hay una pequeña prefiguración en Jesucristo. Amén. También los sucesos que pasó José, también José proféticamente también los pasó. Vimos, ¿no es cierto? Bueno, si usted se va al libro de Génesis, capítulo 39, José ya ahí ya tiene un problema, ¿no es cierto? Que fue vendido como esclavo a Egipto. Podemos ver la historia con Potifar para poder adelantar. Recuerde que todo esto es un panorama bíblico, hermano. No vamos a indagar más allá. Esto queda entre usted y Dios, ya poder estudiar cada capítulo, cada versículo de la palabra de Dios. ¿Ya? Recordemos que hay muchos misterios en la palabra de Dios. Cuando hablo de misterio, hablo como cosas que quizás no han sido reveladas. Recuerde que hay versículos bíblicos que son explícitamente, y hay versículos que no son explícitamente, sino que deja una pequeña, se puede decir, interrogante, en el sentido de que ¿qué hay más allá? Pero la eterna palabra de Dios es revelada, ya está completa. ¿Ya? Pero sí hay pequeños misterios, hay teorías que quizá el hombre muchas veces no va a entender cosas. Entonces eso queda ya en los misterios de Dios. Eternamente, ahí en la eternidad, Dios nos va a revelar todo. Amén. En el capítulo 40 de Génesis, por ejemplo, ya ahí José ya está interpretando, ¿no es cierto?, los sueños cuando estuvo en la cárcel, cuando fue vendido, estuvo interpretando sueños, las visiones. También ya saltándolo al capítulo 43, podemos ver que ya hay otra vez los hermanos, ¿no es cierto?, de José regresan con Benjamín, porque ya Benjamín, ¿no es cierto?, era el segundo hijo de la, se puede decir,
él de la simiente de la bendición donde tenía que venir. Entonces José y Benjamín venían de esa simiente bendita de parte de Dios. Ahora recordemos que la bendición cae por Judá, por la tribu de Judá, pero el que amaba más Jacob, Israel en este sentido, se puede decir que fue José. Amén. Como José fue vendido, le nació Benjamín, que fue su hijo amado. Entonces, por amor a sus dos hijos, ¿no es cierto? Cuando ya José fue esclavo, él pensó que ya había muerto, dice que vivió pero en agonía, dice que incluso cuando vio otra vez a José, le vino en sí a vivificar su espíritu, su alma, porque realmente José, Israel, perdón, ya ha cambiado ya y Jacob su nombre, vivía en angustia por la pérdida de José, porque él pensaba que había muerto, pero realmente la historia nos narra que Dios lo llevó a Egipto con un propósito. Amén. Y ya pasando, hermano amado, al Éxodo, los vamos a ir inmediatamente al libro de Éxodo, que para mí este libro, hermano, es donde ya Dios, ¿no es cierto?, empieza a darse a conocer y empieza a trabajar ya con la humanidad de una forma sobrenatural. Entonces, estos acontecimientos que ya vemos en el Éxodo, hermano amado, son cosas que aún así la ciencia trata de buscar o poder refutar muchos acontecimientos, ya sea las 10 plagas, como Dios abrió el Mar Rojo. De hecho, hasta el día de hoy hay científicos que buscan la manera como no creer a estas historias, se puede decir, a estos testimonios grandes que nos enseña la palabra. Por ejemplo, la otra vez yo vi un documental en History Channel de que cómo los científicos buscaban, según ellos, cuando cruzó la nación de Israel, hermanos, el agua estaba bajita. Entonces ellos decían, no, si pasó porque el agua bajó, hay un momento, hay una temporada en que entre el mar rojo, de hecho ahí vamos a estar viendo los mapas, de que bajó el mar y se los tragó, o sea, se los comió una ballena. Miren las cosas que llegan a inventar. Algunos dicen, no, si pasaron fácil porque le llega hasta los talones nomás al mar y la marea retrocedió. Pero ¿cómo explicamos que ese poquito de agua después mató a los carros de Faraón? Entonces, los científicos siempre tratan de quitarle la verdad, la esencia de la escritura, ¿no es cierto? Las verdades de la escritura con sus propias teorías o sus propias, se puede ser interpretaciones son sumamente erróneas. Entonces, la palabra de Dios, cuando nosotros la leemos, ya entendemos que los sucesos fueron reales y verdaderos. Esa es la fe, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos en la palabra. Creemos a los acontecimientos, creemos a lo que Dios hizo, creemos que Dios le sacó con mano poderosa a la nación de Israel. Amén. Dicho esto, nos vamos a ir inmediatamente para que ustedes anoten conmigo sobre el libro y la introducción del libro de Éxodo. Amén. Éxodo, la palabra significa salida. El libro relata la forma en que Dios sacó a su pueblo Israel de la esclavitud en Egipto con poder y gracia abundante. Como le había dicho anteriormente, aquí Dios ya da a manifestarse con poder ya sobrenatural, pero ya a ojo visible de demás personas, porque recuerde que en un momento cuando estuvo Moisés en el Sinaí, Dios se manifestó a Moisés en una ocasión. Bueno, me alegra y veo yo el poder de Dios, como en un momento la nación de Israel, bueno, habla por ti nomás, Moisés, ¿y por qué Dios no se nos presenta a nosotros? ¿Por qué no se nos presenta al pueblo? Entonces Moisés en un momento dijo, ya, yo voy a hablar con Dios y que él le presente. Pues si ustedes quieren ver a Dios, quieren ver cómo es Dios, voy a hablar con él y él se va a presentar. ¿Y qué hizo Moisés? Si recordamos esa historia, esa narración, creo que, bueno, por lo que se relata, yo me imagino cómo estaba la nación en ese momento expectante a ver, escuchar a Dios, pero fue tanto la manifestación de Dios, lo sobrenatural, hermano, lo que estaba pasando en el monte Sinaí, que dijeron, no, Moisés, por favor, tú intercede por nosotros, tú hablas solamente con Dios, porque ya vemos que empezó, imagínense, hermano, esa nube gloriosa, los rayos, los estruendos, hermano, es algo tan glorioso el poder de Dios, manifiesto de Dios que no quisieron. Entonces, imagínense, ahí ya Dios se estaba manifestando en sí a la nación, pero aquí ya en el Éxodo, Dios estaba manifestando su poder a nivel, se puede decir, ya más expansivo. O sea, ya la tierra estaba viendo. De hecho, más adelante temían, vamos a ver cómo temían al Dios de Israel, porque ya su fama, ¿no es cierto? Ya el Dios de Israel ya estaba siendo conocido por las proezas que Dios hacía, cómo Dios lo sacó de Egipto, mano poderosa.
Amén. Ahora podemos ver aquí en la diapositiva, también vemos Levítico. Bueno, haciendo una introducción también al libro del Levítico, significa de los levitas. Este libro contiene las instrucciones para los levitas, los de la tribu de Levi, quienes estaban encargados del servicio y el culto de Dios. Ahora, en Éxodo vemos que Dios da a Moisés instrucciones, y esto es bueno que lo entendamos porque bajo estas instrucciones vamos a ver muchas cosas lindas, cómo se cumplen, por ejemplo, ya el tabernáculo, ¿no es cierto? Los atrios, cómo se representa y cómo se puede decir, se ilustra en Jesucristo. ¿Ven? Por ejemplo, en Éxodo vemos que Dios da a Moisés instrucciones para la construcción del tabernáculo y en Levítico hallamos las instrucciones para la adoración en el tabernáculo. Amén. Entonces podemos ver que esta es una introducción. Ahora, el significado bíblico del libro de Éxodo es el segundo libro de la Biblia y narra la historia de la salida de los israelitas de Egipto bajo el liderazgo de Moisés. Recuerdo que Moisés, todavía acá ellos no tenían el Pentateuco. ¿Ya? Después Dios se le manifiesta, que lo vamos a ver más adelante, en el monte Sinaí. Los eventos clave del libro de Éxodo, haciendo una introducción al libro, este libro relata la opresión de los israelitas en Egipto, su milagrosa liberación al cruzar el Mar Rojo, la recepción de los 10 mandamientos y su viaje por el desierto. ¿Bien? Ahora, ¿cuál es el propósito central histórico del libro de Éxodo? El propósito general de este libro es la historia, marca la transición de la esclavitud a la libertad y el establecimiento de un pacto entre Dios y el pueblo de Israel. Amén. Entonces ahí podemos ver claramente, queridos hermanos, que ese es el propósito de este libro. ¿Ya? El significado general, número uno, es la salida masiva, ¿ya? Y se usa para describir la emigración de un gran número de personas de un área, como el éxodo veraniego hacia la costa o el campo. Por ejemplo, hace poco, cuando estuvimos pasando a todo esto, no sé si todos saben que yo soy del litoral central, y cuando hubo este problema del coronavirus, queridos hermanos, me acuerdo que la gente buscaba una alternativa para poder viajar acá al litoral. Y sabe que, por ejemplo, me acuerdo que en ese tiempo, por ejemplo, había la comuna del Tao y de Cartagena, y esto lo cuento testimonio basado a la escritura. Por ejemplo, Cartagena estaba con un índice muy alto en la tasa de contagio, entonces, por ende, estaba cerrada. Y aquí lo que separa el Tao y Cartagena, por ejemplo, es solamente 1 metro. Y Cartagena, por otro lado, se podía habilitar a las playas. Y sabe que cuando la gente, yo de verdad, junto a mi esposa, vimos cómo cantidad de multitud de gente se trasladaba de una playa, en la arena lo estoy hablando, hermano. Y sabe que eso me hizo sentir tanto como Dios lo hizo con el pueblo de Israel. Sabe que no era ni siquiera 100 personas, eran miles de personas cruzando de una playa a otra. Entonces, eso significa un éxodo. ¿Ya? Es cuando la gente por multitud sale de un lado, ya sea de un campo, ya sea de una zona establecida. De hecho, hasta el día de hoy, en las zonas emigratorias de lo que está pasando en los acontecimientos, se puede decir contemporáneos, ya sea en Estados Unidos con las migraciones, son éxodos. La gente sale, pero por cantidad, a poder llegar y establecerse en un lugar. Y asimismo pasa con la nación de Israel. Dios sacó a la nación, ¿no es cierto?, de Israel para poder solamente la finalidad que Dios lo saca era para que le adoraran solamente a Dios. Amén. Y en esta emigración o traslado, el sinónimo de emigración es expatriación, partida o ida de un grupo grande de personas. Esa es la palabra esencial y general de la palabra éxodo. ¿Bien? Y este es el segundo libro de que compone nuestro 66, ¿no es cierto?, libros de nuestra Biblia. Ahora, la esclavitud y llamada a liberación. Estoy solamente haciéndose un contexto, hermano, de los sucesos del libro de Éxodo, para que podamos entenderlo. ¿Por qué nosotros damos lo que es la síntesis bíblica? Damos solamente los puntos esenciales de cada libro, porque es más fácil poder tener, como yo expliqué en la primera clase, un orden cronológico y poder entender un poquito más detalladamente los acontecimientos y los hechos, ¿no es cierto?, de cada libro. Por eso es importante que usted tome atención y tome apunte sobre lo que nosotros estamos exponiendo. Vemos la esclavitud y llamado a la liberación.
la esclavitud. Los israelitas fueron esclavizados para construir la ciudad de Pitón y Ramsés para el faraón. Podemos ver que estaban en angustia. De hecho, en un momento ya en los faraones estaban en su corazón viendo y analizando qué podían hacer con la nación de Israel, porque estaba en un ascenso, crecimiento de habitantes. Entonces tuvieron miedo. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Lo hicieron trabajar duramente. De hecho, llegó un momento, analizando el contexto histórico, el faraón, ¿no es cierto?, como vio que estaba creciendo, y aquí nace la historia, ¿no es cierto?, de Moisés, el nacimiento de Moisés, que dice, voy a exterminar a todos los hombres para que no se multipliquen, porque los egipcios ya tenían ese temor en su corazón de que los israelitas se podrían rebelar. Entonces siempre ellos tuvieron este temor de que los israelitas iban, ¿no es cierto?, el día de mañana, como iban a multiplicarse en habitantes, se iban a rebelar y lo iban a atacar. Entonces, ¿qué hizo el faraón? Dijo, hasta aquí nomás llegó el pueblo de Israel y todos los que nazcan hombres los mataremos. Y el nacimiento de Moisés se da con este suceso en el contexto histórico. La madre de Moisés, Jocabet, lo escondió, lo colocó en una canasta en el río Nilo, donde fue encontrado y adoptado por la hija del faraón. Entonces aquí podemos ver que ya Dios estaba obrando en un plan, ¿no es cierto?, para poder liberar a la nación de Israel. Recordemos que Israel clamaba a Dios conforme a esas, se puede decir, oraciones que hacían, se lamentaban, ellos siempre en su oración, y sabe lo más lindo que usted se detalla, va, por ejemplo, a la historia de un profeta, o va a la historia, ¿no es cierto?, más adelante, de cuando estaba en aflicción la nación de Israel, la única herramienta de ayuda que ellos tenían era el clamor. Y a través de ese clamor, a través de esa oración, dice que Dios lo escuchaba. Y lo lindo que siempre en la oración ya de María, de Moisés, o en la oración de Josafat, más adelante el rey, ¿no es cierto?, de Judá, vemos cómo ellos siempre empezaban sus oraciones de esta forma. Decían, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, acuérdate de tus promesas. Entonces, siempre lo lindo que Dios cuando le remarcaban, yo creo, en el corazón de Dios, cómo oraban, clamaban y acudían de verdad en una desesperación, ¿no es cierto? Y Dios atendía ese llamado. Aquí mismo pasó la nación de Egipto. Clamaron los israelitas porque estaban siendo afligidos, hermano. Estaban realmente siendo, se puede decir, castigados. Me imagino yo a las temperaturas. Recordemos que Egipto está al norte de África, en el continente de África, y por ende hacían unas calores, yo me imagino, trabajando a todo sol. Bueno, cosa que veamos las pirámides, veamos, ¿no es cierto?, los desiertos, como nos documenta, ¿no es cierto?, en la geografía se puede decir, la parte norte de África es muy calurosa. Entonces, imagínense la agonía del trabajo, del sudor, de la frente, ¿no es cierto?, que caían sus gotas, más el castigo que le daban por no cumplir quizás lo que le demandaban. Entonces ya empezó un clamor desde el corazón de los israelitas y Dios atendió a este llamado. Ahora, el llamado de Moisés, Dios se le apareció a Moisés en la zarza ardiente, lo llamó para liberar a los israelitas de la esclavitud. Y lo más maravilloso que nos narra aquí viene la primera teofanía de Dios, ¿ya? La primera teofanía de Dios en manifestación, en fuego, en la zarza, ¿no es cierto? Fue en el monte ahí que tuvo la experiencia Moisés. Y a través de esta experiencia Dios se pudo glorificar. Llamó a Moisés en un momento, nos narra la historia, cuando Dios le hace el llamado a Moisés, Moisés quería huir del llamado. Aquí aprendemos muchas cosas sobre el llamamiento de Moisés. Moisés en un momento le dijo, Señor, pero ¿cómo quieres si yo soy tardo para hablar? Señor, ¿quién soy yo para ir a Faraón? Señor, entonces empezó a poner pretexto. Entonces Dios le dice, ¿acaso yo no soy Dios? Entonces ahí Dios tuvo que tratar directamente con Moisés. Moisés, ¿qué hacía? Trataba de huir al llamado de Dios. Entonces, mientras él más trataba, más ponía excusa, en un momento se enojó Dios y le dijo, no, Moisés, basta, Dios lo eligió. Ahora, hay un misterio sobre el tema del llamamiento, si son destinados en el Antiguo Testamento, porque nosotros creemos en el libre albedrío, ¿no es cierto? Pero tenemos que entender que nosotros creemos a la predeterminación de Dios, la creemos y es bíblica. Dios predeterminó a algunos para cumplir un suceso. Pero ya en destino, se puede decir que es una palabra destinado. Hay como se puede decir varias, en una de ellas están los hermanos, se puede decir calvinistas, los primos diría yo, que ellos creen que no, porque el hombre está destinado. Entonces,
ya se pierde desde el principio, si decimos que está destinado, ya se rompe, se puede decir, lo que Dios en su estado original le dio a Adán y a Eva, el libre albedrío. Recuerde que ese libre albedrío ellos lo escogieron para desobedecer al llamado de Dios. Ende, Dios sí tenía predestinado desde antes de la fundación del mundo, como lo decía en Jeremías, ¿no es cierto? Se lo dijo a Jeremías, también así predestinó a Moisés. Entonces, el predestinar a una persona tenemos que estar claro que es 100% bíblica, ¿ya? Creemos en la predestinación. Ahora, Dios siempre ha predestinado al hombre, pero en Dios la interrogante está en el hombre, que nosotros no podemos decir que somos salvos por salvo siempre salvo, hermano, porque lamentablemente hay se puede decir, un reglamento de Dios, que es la santificación, y ¿qué es santificar? ¿No es cierto? Habíamos explicado que es el apartarse para Dios, la consagración para Dios, y en esa santificación Dios nos da el libre albedrío de poder escoger entre la vida o la muerte. Entonces, no podemos decir, nosotros tenemos esa capacidad de poder decir, yo soy salvo y aunque peque, yo soy salvo. No, hermano. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo con un libre albedrío. De hecho, es más, la Biblia nos dice, el alma que pecare, esta será, ¿no es cierto?, echada al fuego, se irá el alma que pecare al infierno. Entonces Jesús no fue con rodeos, sino que esta salvación nosotros la cuidamos. ¿Por qué? Porque es el regalo de Dios que Dios nos dio. Entonces, aquí con Moisés se narra una predestinación, porque Dios lo escogió. ¿Para qué? Para cumplir sus planes eternos. Amén. Pasando a la siguiente diapositiva, vemos que Dios a través de estos sucesos utilizó 10 plagas, ¿no es cierto? Y la Pascua. Las 10 plagas de Moisés y Aarón realizaron 10 plagas para forzar al faraón a liberar a los israelitas. Las plagas incluyeron la transformación del agua en sangre, la invasión de ranas, los piojos, la mosca, la muerte, los ganados, llaga, granizo, langosta y oscuridad. ¿Ven? En estos sucesos, y aquí es donde ellos también se afirman que Dios endureció el corazón del hombre. Pero recordemos que hay un plan y en ese plan Dios tiene que cumplir sus propósitos. Entonces Dios quería darse a conocer. Dios era eternamente poderoso. En su atributo de poder, Dios se estaba manifestando en la humanidad. Entonces, por eso es que Dios endureció el corazón de Faraón. No es que él haya determinado de que él tenga 100% la soberanía en el hombre y no existe, se puede decir, el libre albedrío porque Dios tenía que cumplir. No, hay momentos históricos, recuerden, en la Biblia, que Dios tiene que cumplir sus propósitos. Y un ejemplo que le doy, por ejemplo, sabemos que nosotros estamos esperando la venida de Cristo, que es el rapto, ¿no es cierto? Estamos esperando el rapto de la iglesia. Y por ejemplo, yo me ha tocado de repente hablar con hermanos que me dicen, hermanos, si hay que orar para que ciertos acontecimientos no ocurran. Hermano, yo le doy a explicar a los hermanos que aunque nosotros doblemos muchas veces, podamos estar ayunando bajo esa dirección, se puede decir, no sé, ayunando, orando, para que no haya terremoto, para que no haya guerra. No, la palabra eterna está establecida. Por ende, si está establecida, Dios no se puede retractar de lo que Él estipuló o el plan de que Él le está dando a conocer a la humanidad. Entonces, tenemos que entender que hay cosas que Dios, en su soberanía y en su establecimiento, Dios va a tener que cumplir eso, porque recuerde que la palabra de Dios, la eterna palabra de Dios, ya se nos fue revelada con un principio y un fin, y ese fin tiene que cumplirse. Entonces, aquí mismo pasó con esto, con las plagas. No es que Dios, se puede decir, haya tomado a Faraón y haya dicho, no, ¿sabes qué, Faraón? Yo aquí voy a exterminarte. No, Dios permitió todas estas cosas para que él cumpliera su plan. Amén. Dios endureció con ese fin el corazón de Faraón para darle a conocer no tan solo al Faraón, sino a todos los de Egipto, a todos los alrededores de la nación de Egipto, que hay un Dios poderoso en los cielos y que Él gobierna, ¿no es cierto?, desde los cielos, hermano, que Él es la deidad absoluta sobre todas las cosas. Amén. Para la institución de la Pascua se ordenó a cada familia israelita sacrificar un cordero, ya estamos hablando se puede decir, de la última plaga, que la vamos a ver la 10ª plaga, ya la final, sin mancha y pintar los dinteles de su puerta con su sangre para que la última plaga
no, perdón, la última plaga no la tocara. Ya aquí era la 10ª plaga, la plaga final, que era la muerte que iba a pasar, ¿no es cierto?, sobre todo los primogénitos de los egipcios. Ahora, aquí también se puede decir, y quiero dejarlo claro, porque por ejemplo, hasta el día de hoy, por ejemplo, y tenemos que algunos lo enseñan como doctrina, sin tomar en una institución, pero se toma como doctrina, por ejemplo, gente de que en las puertas, no sé, empiezan a ungirla, ¿no es cierto?, con aceite, ¿me entiende? Ahora, no quiero tampoco que ustedes interpreten mal esto. Por ejemplo, yo he visto gente que le echa aceite a la ropa, que le echa, no sé, a las paredes, a las 4 puntas, a los pilares de la casa, haciendo una representación como lo que hizo, ¿no es cierto?, Moisés, lo que hizo con la nación de Israel en Egipto. Hermanos, nosotros no somos supersticiosos, nosotros vivimos por fe. De hecho, algunos no es que yo no estoy diciendo no hay que hacerlo, pero son cosas que se enseñan de repente que no deberían, yo sé que no afectan en la salvación, pero son cosas que no hay que hacerlas. ¿Por qué? Porque recordemos que este fue un plan y un propósito. Ahora, obviamente, si vamos a ocupar el aceite, como dice el Nuevo Testamento, claro, para ungir a los enfermos. En un momento, una hermana tenía a su esposo que era inconverso. Yo esto también tengo que contarlo porque es parte también de que nosotros podamos entender esto. Y esta hermana, por ejemplo, le echaba aceite a la ropa y ella confiaba mucho en nosotros, orábamos mucho con ella juntos por su esposo. De hecho, hacíamos oración, ayuno para que Dios pueda obrar en su esposo, que era alcohólico. Un día el esposo llegó curado, para que ustedes puedan entender esto, le echa aceite a los zapatos y a la ropa. Entonces, como su esposo en una condición etílica, estaba también, ¿no es cierto?, apartado de Dios, le dice, me estáis amarrando al mono. Literalmente, me estáis amarrando al mono, ¿qué estáis haciendo? No, es que yo en la Biblia me enseña que si yo pongo por señal, unjo con aceite, a todo esto a ella también se lo habían inculcado. La iglesia, según ella, de donde venía, su iglesia es primitiva. Entonces, son cositas que nosotros, hermanos, tenemos que entender. El periodo que estamos viviendo de la dispensación de la gracia, todo es por fe, hermano. Porque no necesitamos hacer otras cosas o adherir otras cosas a la doctrina, ¿no es cierto? Se puede decir cardinales que creemos nosotros. Nosotros siempre tenemos que entender que la palabra es la que nos da claridad. Entonces, yo hasta el día de hoy veo gente que lo hace, que unge, ¿no es cierto? Un poco más, hacen con aceite una cruz. No, hermano, nosotros ya no dependemos de hacer cosas más allá. Ahora, obviamente el Espíritu Santo sí nos hace hacer cosas, manifestaciones, ¿no es cierto? Dios se manifiesta de distintas formas y hay muchas formas de que Dios se manifiesta, pero por ejemplo, en caer en esto, hermano, en caer en la superstición de decir, no, es que si yo unjo mi casa con aceite, todas las casas, y empiezo incluso más, se ha visto y se enseña de que hay que reprender lo material, ya sea una calceta, no, hermano, esas cosas muy lejos de la interpretación original de la palabra de Dios, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de esta plaga, estamos hablando, me corrí mucho, ¿ya? Dios ya estaba actuando con mano poderosa, ya aquí Dios ya estaba ya en el libro de Éxodo. A mí me fascina este libro, hermano. Lo puedo leer miles de veces y cada vez veo el detalle tan glorioso, hermano, veo lo maravilloso, lo potente que es nuestro Dios, hermano, cómo Dios tuvo misericordia, hermano, cómo Dios protege a su pueblo, porque el fin también del Éxodo es cómo Dios, ¿no es cierto?, cuida a lo que Él quiso, a lo que Él apartó para Él. La partida de los israelitas, déjeme un poquitito que se me corrió, la partida de los israelitas, la muerte del primogénito de egipcio, el faraón finalmente permitió que los israelitas abandonaran Egipto. Y aquí se puede decir, se grafica el título, ¿no es cierto?, del libro. Que cuando Dios lo sacó, ya Egipto, ya, perdón, el faraón ya se dio, ya al morir su hijo, dijo, ¿sabes qué? Ya no puedo luchar contigo, Moisés, no puedo luchar con Dios tuyo, anda y haz lo que quiera, adora a tu Dios. Entonces, aquí el faraón vuelve como en sí, dice, no, ¿qué hice? Libertad a la nación de Israel. ¿Y qué hizo el faraón? Otra vez endureció su corazón. Y podemos ver aquí cómo, si pueden ver el mapa, si me ayudan acá, esto en distancia, eh, mucho, hermano, no estamos hablando solamente de, se puede decir, de par de metros, de cientos de metros, no, aquí hay kilómetros, hermano. De hecho, aquí en el punto rojo, si ustedes ven el mapa conmigo, vemos, se dice geográficamente,
no pasó por donde detalla la gráfica de los acontecimientos bíblicos de cada paso que dieron, pasó por al medio del Mar Rojo. Algunos cuestionan que dicen que pasó por esta orilla, por la punta. No sé si alcanzan a ver, si alguien me confirma el mapa, si se está viendo bien ahí, para que puedan Bien, verlo. Sí, se ve sí, bien, sí. ¿cierto? Vamos a hacer un poquito, vamos a agrandar un poquito más el mapa. Amén, Según, amén. ya, amén. Según los científicos, dicen que pasó por acá Israel, pero viendo los detalles geográficos, nos da la palabra por donde ellos transitaron, donde Dios tenía que llevarlo, se dice literalmente que pasó por acá, por este lado. Entonces tampoco nos vamos a cuestionar eso porque la Biblia explícitamente nos los da más detalles. Pero los teólogos concuerdan que pasó por el medio del Mar Rojo. Entonces, mire, si usted se da cuenta, en el mapa se ve chiquitito, pero esto ya no son 100 metros ni 200 metros, sino que Israel pasó, hermano amado, por un lugar donde realmente tuvo que abrirse el Mar Rojo. Entonces, ya vemos que esto ya es glorioso. Ahora, la persecución del faraón, ¿no es cierto?, cambió la opinión y persiguió a los israelitas con su ejército. ¿Y qué pasó? Viene el suceso de la separación del mar. Dios dividió las aguas del Mar Rojo para que los israelitas pudieran cruzar de forma segura cuando el ejército egipcio intentó seguirlo. Las aguas, ¿no es cierto?, destruyeron al ejército el faraón. Y podemos ver acá cómo Dios se glorifica una vez más. Amén. Y la siguiente diapositiva, vamos a irlo inmediatamente cuando ya Moisés llega, ¿no es cierto?, y le empieza a dar ordenanza y le hace el llamado, ¿no es cierto? Recuerde que el llamamiento de Moisés fue en Egipto cuando Dios, perdón, cuando ya antes de Egipto, cuando se le apareció en la zarza, ya en el monte Sinaí, si ustedes pueden verla aquí en el mapa, o algunos piensan que el monte Sinaí es como las cordilleras de los Andes. Yo cuando me puse a estudiar, hermano, hace tiempo atrás, el monte Sinaí, de hecho vi unos documentales que si el día de mañana a ver si lo puedo compartir con ustedes, que le hacen, se llama El transcurso del Monte Sinaí, que es muy bueno el documental, y ahí sale, por ejemplo, rabino, gente, se puede decir, de campo, cómo camina y sube fácilmente. Po. Entonces uno dice, pero ¿cómo Moisés y yo en mi mente, antes de conocer el Monte Sinaí, verlo y estudiarlo, yo pensé que era alto, como tipo Monte Everest, como la cordillera de los Andes, ¿no? Y solamente tiene 2.285 metros de, de altura. Entonces, la llegada al Sinaí, después de vagar por el desierto, los israelitas llegaron al pie del monte Sinaí, y ahí es donde ya ocurrecen estos sucesos, ya, ¿no es cierto? Ya las quejas de Israel. Oiga, yo veo lo glorioso y lo tremendo y lo paciente y lo clemente que es Dios, hermano. Porque ellos vieron, imagínense estando ya en el desierto, ¿no es cierto? Que dice la escritura, nos narra la historia, que de noche, ¿no es cierto?, estaba la columna de fuego. Imagínense qué significa eso, cubrirlos del frío, que Dios en todo se puede decir, estaba atento para que ellos no pasaran o no tuvieran alguna necesidad. Pero ellos más, mientras más veían la gloria de Dios, mientras más experimentaban lo sobrenatural, más se apartaban de Dios, más se quejaban de Dios. Ahora, los 10 mandamientos, Dios se le apareció al pueblo en el monte Sinaí, le entregó a Moisés los 10 mandamientos y la Torá. Recuerde que la Torá es la ley. ¿Amén? Esa es la Torá. El Pentateuco, los judíos, la Torá sigue vigente, para nosotros sigue vigente. Ahora, este suceso, ¿no es cierto? Vemos ubicado la península del Sinaí, Egipto. Este imponente se puede ver ahí, ¿no es cierto? La parte de arriba, de 2.285 metros, es reverenciado por las principales religiones monoteístas del mundo. Es el judaísmo, el cristianismo y el islam. ¿Sabes lo más glorioso también? Y yo no entiendo cómo los musulmanes, yo a todo esto, por respeto, se puede decir, no sé si hay hermanos, bueno, yo aquí viendo a los hermanos que están acá conectados con nosotros y estudiando con nosotros, ya tienen más maduramente, se puede decir, son más maduros en el ámbito espiritual de poder discernir qué es lo que viene de parte de Dios y lo que no es de Dios. Por ejemplo, a mí me han pedido mucha literatura apócrifa, ¿ya? Y, por ejemplo, yo no es por indagar su vida o se puede decir, su actividad en lo eclesiástico, o si son miembros en plena comunión, pero yo trato de decirle, hermano, si usted me pide un libro, porque yo igual tengo acceso a poder traer varios tipos de literatura. De hecho, en la apologética, que también vamos a pasarla ya después, los que perseveren ya en el tercer año de la maestría, vamos a pasar la apologética, y ahí vamos a tocar muchas Biblias, de hecho vamos a leer libros que nos en la Biblia, y yo aquí puedo decir que
el Islam, yo cuando leí el Corán, en resumen, siempre veo, se habla más de Jesucristo que el profeta Mahoma. Por ejemplo, una de las cosas, el Corán, por ejemplo, cuando yo lo leí, se hablaba más, de hecho, aún así ellos creen que de Ismael nace, ¿no es cierto?, que iba a ser sacrificado. De hecho, usted lee el Corán, se habla más de los profetas de Israel. Entonces, yo no entiendo, no me cabe, cuando yo estudié la apologética, cómo en el Corán se atribuye más a los profetas se puede decir, de la simiente escogida de Dios. Y ellos ven la simiente de Ismael, no sé de en qué momento, ¿no es cierto?, ellos se desviaron tanto. O sea, yo en el Corán de verdad no veo nada, solamente del profeta Mahoma que se habla un poco, que son como los comentarios de Mahoma, ellos reemplazan, y ahí es donde está el problema, que ellos ponen, por ejemplo, en el Corán a Mahoma, se puede decir, más que Jesús, ponen a Mahoma más, y a pesar que hay poco escrito de Mahoma, y para ellos más influyente eso escrito. Y no entiendo yo si el 100% del Corán habla más de los profetas, habla más, de hecho, reconocen a José, lo tienen incluso también como profeta, ya a Moisés, a Abraham, a Jacob, lo tienen como profeta, a Jesús lo tienen como profeta. Entonces, yo digo yo, si el 30% habla del Mahoma, ¿cómo no me cabe en sí poder analizar, ver esto? ¿Cómo creen más a un pequeño porcentaje y no creen al Dios bíblico? Ahora, hermano, con esto también tenga claro esto, que algunos dicen, no, es que el Dios, no, el Dios Alá es completamente distinto al Dios bíblico, como lo presenta la Biblia. Porque algunos dicen, como está el judaísmo, el cristianismo y el islam, que son las tres religiones, ¿no es cierto?, monoteístas más influyentes en el mundo actual, dicen ellos que el mismo Dios, no, hermano, no es presentando su base estructural de su escritura es muy distinto al Dios bíblico, el Dios que tenemos, ¿no es cierto?, de nuestros 66 libros, al Dios del Islam. Independiente que ellos toquen o narren la historia de Moisés, que hagan quizá algunos versículos que como que pareciera que fueran los mismos que están en el Antiguo Testamento, no, hermano. El Dios del Islam no es el mismo Dios del judaísmo, porque también anda una teoría y andan doctrinas diciendo que el Dios de los árabes es Jehová también, que el mismo Dios de los cristianos y de los judíos. Es mentira del diablo. Cuando veamos la apologética, vamos a entender que no es el mismo Dios, porque cambia completamente el concepto y el sentido y la deidad de Dios. Amén. Ahora, cuando nosotros vemos en los acontecimientos del monte Sinaí, vemos, ¿no es cierto?, que se reveló, ¿no es cierto?, los israelitas con lo que Dios quería hacer, ese plan glorioso, ¿no es cierto?, que lo apartó solamente para él. ¿Y qué hicieron ellos? Vemos la historia que ellos levantaron becerros, ¿no es cierto? Quisieron ser igual que se puede decir, los reinados que estaban, o los pueblos que están alrededor de ellos, que levantaban dioses. Imagínense, hermano, viendo la gloria de Dios, viendo la manifestación, como se dice, como a algunos les gusta tocar la palabra, la Shekinah, viendo la gloria de Dios, no atendieron al llamado, no quisieron oír a Moisés, no quisieron ellos mandamientos, sino que ellos, ¿qué querían? De hecho, hasta el día de cuando estuvo el profeta Samuel, Israel siempre tuvo esto en su corazón, de querer ser gobernado por un hombre. Por eso Samuel en un momento lloró tanto, hermano, que le dijo, ¿no es cierto?, narrando un poquito la historia del Antiguo Testamento, dice Dios claramente en su palabra que no lo desecharon a los profetas, no desecharon, sino que desecharon directamente a Dios. Entonces, siempre Israel estuvo, como vivió en Egipto, que Egipto representa al mundo, siempre tuvo el mundo en su corazón. Y sabe que esto mismo pasa a reiterarse en la vida espiritual de un creyente. Siempre hay algo en el corazón del hombre, si no hay una renovación, si no hay una metamorfosis, se puede decir, una metanoia en nosotros, hermano, completamente radical en nuestra vida, hermano, siempre vamos a tener esta pugna con el mundo. Por eso es necesario, cuando uno viene a Cristo, poder tratar de supular lo que más pueda a una persona nuevita, para que pueda hacer su cambio radical a través del Espíritu Santo, hermano. ¿Por qué? Porque los israelitas siempre lucharon con esto. En un momento le dijeron a Moisés, oye, está mejor los ajos allá en Egipto, oye, allá no pasábamos hambre, quizás, claro, estábamos trabajando y nos trajiste al desierto a morir. Entonces, imagínense cómo se sentía el corazón de Dios, que Dios le daba maná del cielo, hermano, qué glorioso. Si analizamos en profundidad eso, hermano, esos detalles históricos y esos acontecimientos, ¿no es cierto?, esos testimonios, yo creo que para mí, ellos fueron los verdaderos testigos de Jehová.
no como, perdone la expresión, no como esta secta que está ahora, que se dicen ser, se puede decir, testigos. Y yo cuando hablo con un testigo de Jehová, lo refuto inmediatamente con el título de su nombre, porque yo le digo claramente, para ser testigo, y esto lo presenta, por ejemplo, en un ámbito, no sé, se puede decir de juicio, ¿no es cierto? Si usted se va a la legislación, pues, claramente para ser testigo, si el día de mañana usted quiere ser testigo de algo, usted tiene que haber visto ocularmente. No puede ser testigo una persona que escuchó, porque eso cae en rumor, en expectaciones, en falsos testimonios. Esto no se trata de escuchar, sino se trata de ver, experimentar. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué pasó con la nación de Israel? Fueron testigos visibles. Y yo, si tuviera que hacer un análisis, ellos son los verdaderos testigos de Jehová, porque vieron el poder manifiesto de Dios, vieron el poder glorioso de Dios. No como esta secta que se titula ser testigo de Jehová, cuando ni siquiera han experimentado, al contrario, blasfeman con la persona, ¿no es cierto?, con la tercera persona de la Trinidad, diciendo que son una fuerza activa. Ahí también anda, y vamos a hacer un poquito un stop basado a esto, por ejemplo, andan, se puede decir, teorías, se puede decir, eh, teorías diciendo que hay que activar al Espíritu Santo. Entonces, eso también son blasfemias que incluso se puede decir en el ámbito pentecostal, iglesia, sin llamar a alguna institución en general, están enseñando que hay que activar el Espíritu Santo. Sobre todo se ve esto en el neopentecostalismo, que hay que activar al Espíritu Santo. Hermano, el Espíritu Santo es un agente que está, es vivo en su deidad, en su atributo, está presente en todos lados. Entonces, nosotros tenemos que activarlo. ¿Y qué dicen los testigos de Jehová por otro lado? Que es un impulso. No creen a la persona del Espíritu Santo. Ya eso lo vamos a ver ya después en la neumatología. Amén. Pero importante aclarar este puntito también. Amén. Ahora, cuando nosotros vemos que Dios le da el mandato, ¿no es cierto?, a través de los 10 mandamientos, ¿qué son los 10 mandamientos? Y esto es bueno también que lo podamos anotar, ¿ya? Y aquí también vamos a ver algo sobre por qué también hay sectas y religiones, que vamos a tocarlo ahora también, por qué no guardamos uno de los mandamientos. Los 10 mandamientos, cuando Dios se los dio en el monte Sinaí, ¿no es cierto?, son preceptos, se consideran el núcleo, de la ley moral y el pacto de Dios con Israel, fundamentado, fundamentando las prácticas religiosas, éticas del judaísmo y el cristianismo. Los mandamientos se dividen en los 3 primeros que rigen la relación con Dios y los 7 restantes que establecen pauta para el comportamiento con el prójimo. Recuerde que el primer mandamiento, si usted se quiere ir a Éxodo capítulo 20, para que lo podamos analizar, por ejemplo, los 3 primeros mandamientos se puede decir que es un trato íntimamente entre Dios y el hombre. Por eso dice el número 1, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás ídolo, que es el segundo, ni imágenes, no tomarás el nombre de Dios en vano. Y acuérdate de santificar, que aquí vamos a tocar este hermano, porque algunos también de nuestras propias, se puede decir, hileras evangélicas y pentecostales, hace, se puede decir, 5 años atrás hubo un movimiento, pero tan fuerte de los cristianos mesiánicos. No sé si lo han escuchado hablar, que estuvo muy fuerte hace 5, antes de la pandemia, hermano, como 10 años atrás, hubo una tendencia de ser mesiánico, judío incluso mesiánico, hermano, que hay que celebrar el Shabbat, que el Pejat, hermano, la Pascua, que no, que la fiesta hay que celebrarla. Entonces aquí vamos a refutar el día de hoy todas estas cosas para que podamos tener claro que el hombre no necesita más, se puede decir que la gracia de Dios, ¿no es cierto?, que desde Malaquía, ¿no es cierto?, de Génesis a Malaquía, Dios es un trato, ¿no es cierto?, soberano que tuvo directamente con la nación de Israel, pero por la iglesia es otro, se puede decir, acontecimiento y otra forma de cómo Dios está trabajando. Ahora, por ejemplo, en este que dice, acuérdate de santificar el día de reposo, de hecho tenemos una secta muy conocida, son, ¿no es cierto?, los adventistas del séptimo día, los adventistas, que ellos dicen hay que guardar el sábado, y es más, ellos le ponen como el sello. De hecho, en Apocalipsis habla, ¿no es cierto?, del sello, ¿no es cierto?, de la bestia, y ellos hacen una, se puede decir, ilustración simbólica de que el sello del hombre se rompe con el día sábado. Entonces, ellos imponen esta doctrina. Y lo vamos a ver más adelante. ¿Y cuáles eran esos 10 mandamientos? Honrar a tu padre y a tu madre. Y este mandamiento de honrar a tu padre, para que lo anote ahí, y a tu madre, es el primer mandamiento con promesa de parte de Dios.
Y ahí usted como tarea lo va a leer más adelante. Ahora, dice, no matarás, no me cometerás adulterio, no, perdón, no dará falso testimonio y no codiciarán. Este es el núcleo, hermano, de todos los mandamientos. Recuerde que cuando Dios estableció, y lo vamos a ver en el libro de Levítico, de Deuteronomio, que cuando Dios dio, esto solamente es el núcleo de todas las ordenanzas, como dice ahí, moral y del pacto de Dios y Israel. Entonces, este es como la primicia, la base de todos los otros mandamientos, de todos los otros estatutos que Dios estableció, porque recuerde que hay muchas leyes Dios, se puede decir, legisló su gobierno teocrático. Recuerde que el gobierno de Israel es un gobierno teocrático, que lo coloque ahí. ¿Ya? Pronto llegará también el reino teocrático a cumplirse, hermano amado. Así que vamos avanzando con nuestra... Ahora, el contexto histórico. ¿Y qué significa? ¿Ya? En el contexto histórico, ¿no es cierto?, del Éxodo se entrega la Torá, los mandamientos fueron entregados a Moisés en el monte Sinaí, unos 50 días después del Éxodo de Egipto, en un evento conocido como la entrega de la Torá. Recuerde que los judíos hasta el día de hoy tienen la Torá. Si alguien me puede ayudar, ¿qué más tienen? Los Ketubín. Si alguien se acuerda, que me pueda ayudar, pongamos los dinámicos ahí, no se acuerda. La Torá, los Ketuvim, recuerden que la Tanakh, estructura, perdón, Tanakh, sí, la Tanakh en sí, el libro general. La Tanakh, recuerde que eso es, se puede decir que es la Biblia, se puede decir del Antiguo Testamento, pero tiene tres estructuras, recuerden, es importante que aprendan eso, hermanos. ¿Por qué? Porque el día de mañana ustedes van a tener que hacer apologética, hermanos. Y en la estructura de la Biblia hebrea, recuerde que son en tres partes, nosotros en cinco: los profetas mayores, el Pentateuco, los profetas menores, los poéticos, sapienciales que decimos, ¿no es cierto? Nosotros, que son los salmos, proverbios, profetas mayores, profetas menores, Pentateuco y lo histórico. Recuerden, y lo vamos a repasar, recuerden que la Biblia hebrea es, ¿no es cierto?, la Tanaj. Se divide en su estructura en tres, que es la Torá, los Neevim y los Ketuvim, ¿ya? Los Ketuvim, recuerden, los profetas y también los salmos. Amén. Ahora, los mandamientos fueron entregados a Moisés, ¿no es cierto? Dijimos en el monte Sinai, unos 50 días después del éxodo de Egipto, en un evento conocido como la entrega de la Torá. En el pacto divino, los mandamientos son las estipulaciones centrales del pacto de Dios con Israel. Prometía guiarlo a la tierra prometida si guardaban todos los mandamientos. Pregunta, para que la noten ahí, investigación. ¿Cuántos días anduvieron divagando por el desierto los israelitas y en cuánto tiempo tenían que haber llegado? ¿Ya? Porque Dios no tenía un propósito, pero de repente el hombre se demora en que hacer cumplir ese propósito, hermano, en uno. ¿Por qué? Por nuestro carácter, por nuestra forma de ser, por porfiado, desobediente. Amén. Ahora, ¿Dios qué le entrega? Dios le entrega, ¿no es cierto?, las tablas de piedra. Dios inscribió los mandamientos en dos tablas de piedra que entregó a Moisés, según el relato bíblico. Moisés rompió las tablas originales, pero Dios le dio un segundo, ¿no es cierto? Se puede decir, bueno, aquí estipulamos juego que guardó en el arca de la alianza. Amén. Y el fundamento moral son las bases de moralidad para los judíos y cristianos, y en resumen, lo que Dios, ¿no es cierto?, espera de su pueblo en términos de fe y adoración y conducta. ¿Ya? Y pasamos ahora a estudiar el día sábado. ¿Por qué? Porque muchas veces tampoco no hay un buen argumento para por qué nosotros no celebramos el día sábado. ¿Ya? ¿Por qué nosotros no guardamos el día sábado? Claro, obviamente algunos tienen bien, ya bien claro, ¿no es cierto?, por qué nosotros nos guardamos el sábado, pero es importante como doctrina secundaria poder enseñarla, porque a través de esta doctrina se forman sectas, imagínense, se forman sectas y herejías. Ahora, el sábado, los cristianos en su mayoría no guardan el sábado. ¿Por qué creen que fue reemplazado por el domingo? El día de la resurrección de Jesús, además, argumenta que la ley mosaica
incluían el mandamiento del sábado fue cumplida por Jesucristo, ya dando una introducción al sábado, y ya no es requisito legal. Sin embargo, para la mayoría de los cristianos, la observación del día domingo se basa en la tradición de la iglesia primitiva y la importancia simbólica de la resurrección. Recuerde que la iglesia primitiva guardaba el día de la resurrección. Y a todo esto, cuando Dios resucitó, resucitó ¿a qué día? Si alguien me puede ayudar con eso, el día domingo. ¿Amén? Ahora, los argumentos bíblicos, hermanos, y aquí los vamos a ir a la Biblia para poder refutar esta doctrina, ¿no es cierto? Que algunas, se puede decir sectas, creen, porque por ejemplo los mesiánicos también son sectas, hermanos, porque imponen celebrar las fiestas judías. ¿Ya? Y el versículo clave para poder refutar esto lo encontramos en Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17. En este pasaje dice que nadie debe juzgar, escuche bien, nadie. Y me gustaría que alguien, si está ahí, vamos a ver qué está ahí, mi hermano Samuel, Dios me lo bendiga. Si me puede ayudar con Amén. Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17. Me apunte. De hecho, hay pastores que están viajando en estos momentos, que después van a analizar esto, que también es importante para hacer defensa de nuestros principios, ¿no es cierto?, fundamentales como iglesia pentecostal y evangélica. ¿Ya? Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17, mi hermano Samuel, si puede leer. Amén. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna Amén. nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Amén. Pablo, en un momento, recordemos que en el contexto de la iglesia primitiva, ¿no es cierto? Que en un momento tuvo que enfrentarse a Pedro. ¿Por qué? Porque estaba aplicando estas cosas de ya sea de fiesta, ya sea, bueno, la base principal de que encaró Pablo a Pedro fue porque estaba circuncidando a los, se puede decir, a los judíos que estaban en ese momento no circuncidados por el tema de de la dispersión que hubo, ¿no es cierto? Y aparte quería circuncidar también a gente que no, se puede decir, que no era judía. Entonces, como que él quería adaptar estas matices, se puede decir, del pueblo, de las ordenanzas que Dios le había dado a Moisés en el monte Sinaí. Pero Pablo claramente, aquí en Colosenses, dice, por tanto, nadie nos juzgue por comida o bebida, ¿ya? O en cuanto a días de fiesta, mire, días de fiesta, luna nueva o día de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de quién? De Cristo. Entonces, claramente, estas estaban como imponiéndolo, hermano, en el tiempo de Pablo. Recuerden que nosotros estamos viviendo en el tiempo de la gracia y todo esto acontecer, ya sea, ¿no es cierto?, de estar en fiesta, de estar en una luna nueva, era, se puede decir, bajo una ordenanza de trabajo. Entonces, ellos si celebraban una fiesta, eso también requería trabajo y sacrificio de poder hacer una fiesta. Entonces aquí claramente Pablo pone un énfasis diciendo, perdón, un stop, un paralelo ahí diciendo que nadie puede juzgar por la comida, porque incluso las fiestas. Oiga, si usted ve o estudia las fiestas, también para los que quieran estudiar, le doy esto para que lo pueda adelantar, estudie las fiestas judías, ¿ya? Y ahí usted puede ver cómo pasaban en fiesta también. Ahora, obviamente, Dios le ordenaba, ¿no es cierto?, cumplieran se puede decir, estas celebraciones. Una de ellas es la Pascua. De hecho, la Pascua sabemos nosotros que es el nacimiento de Jesús. Hay tres ámbitos de interpretación de la Pascua. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, en Gálatas capítulo 4, el apóstol Pablo cuestionan a los que quieren vivir bajo la ley. Recuerde que esta ordenanza se puede decir, es establecida en el gobierno teocrático de Dios como legislación, se puede decir, decretos y artículos dados por Dios. Por ende, nadie podía romper esos decretos o esos artículos. Y esos mandamientos iban bajo la ley dada a Moisés. Entonces, recuerden que cuando Cristo viene, en él cumplió la ley. Ahora, ojo, algunos dicen que también se aferran a se puede decir, teoría de que no hay que creer en todas las leyes. No, hay muchas cosas que a nosotros no convienen. Por ejemplo, aquí si Pablo está hablando por el tema de los alimentos en Colosenses capítulo 2, versículo 16, no está refiriéndose sobre el tema de imponer, por ejemplo, las comidas sagradas que en cada fiesta se estaban dando.
Que, por ejemplo, nosotros si lo aguardamos de comer, también estamos cuidando nuestro templo. Entonces, no podemos ignorar tampoco parte de la ley, porque en parte de la ley nos beneficia, ¿no es cierto? Se puede decir en el ámbito físico a nosotros. Por ejemplo, están las leyes, se puede decir, morales. ¿Qué pasaba con los adúlteros? ¿Qué pasaba con los fornicarios? A todo esto, recuerde y anótelo ahí, queridos hermanos, bien claro que lo vamos a dar también a conocer, que Dios instituyó dos cosas. Dos cosas instituyó Dios. Una, el matrimonio y la iglesia. Esa ley, aunque usted, por ejemplo, vaya a China, Dios va a respaldar esa ley porque no es que haya salido en China la ley del casamiento. Si usted se va, no sé, al Medio Oriente y hay una ley cívica del matrimonio, no es que se le plació a un juez o se le plació a una nación establecer la ley moral, ¿no es cierto?, del matrimonio. No, Dios estableció el matrimonio, por ende no puede pasar, seguir, no se puede abrogar esa ley dada por Dios porque esas leyes morales Dios las dio y son vigentes. Para que usted entienda, Dios constituyó la iglesia y Dios constituyó el matrimonio. Y en eso, ni aunque sea la nación más autónoma, aunque sea la nación, no. Dios respeta un matrimonio y Dios respeta su iglesia, que es la fundamentó, de la piedra angular. ¿Ya? Y después vamos a ver sobre eso, vamos a hablar sobre el recasamiento y también que es una doctrina que en este tiempo está muy fuerte. Amén. Ahora, en Hebreos capítulo 7, si usted hace el contexto de todo el capítulo 7, argumenta que Jesús es el sacerdote segundo en el orden de Melquisedec, un sacerdocio superior al de Aarón con el que se dio la ley del día sábado. Entonces, estaba ante el rey sacerdocio y cumplido en Cristo, que él iba a ser el que cumplía y el intercesor con nosotros. Amén. Recuerde que la salvación no es por obra. Por eso también en Romanos, ¿no es cierto? Si usted hace el contexto a Romanos capítulo 14, Pablo enfatiza la libertad del cristiano para no guardar días de reposo y aconsejar no imponer sus propias opiniones a otros. Jesús como el descanso, y aquí quiero que me acompañe también a Mateo, si alguien me puede ayudar, con Mateos 11:28. Si alguien me puede ayudar ahí con Mateo 11:28, mis hermanos, por favor, para que podamos leerlo. Veo que no están conectados. Si alguien ahí pueden prender sus camaritas igual. Amén. Mateo 11:28. Amén. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ahora, lo espiritual, recuerde que la Biblia se interpreta de cuatro formas. Espiritual, ¿no es cierto? Proféticamente, literalmente y simbólicamente, los cuatro principios de interpretación de la hermenéutica. Según este pasaje, venid a mí todos los que estáis trabajados, significa todos aquellos que han trabajado, labores, ¿no es cierto? Que están. ¿En quién tenemos el descanso nosotros? En Jesucristo. Recuerde que Jesucristo, ante el bajo la ley, no cualquiera podía ir a los atrios, al lugar santísimo de Dios. Cuando Cristo muere, hermano, rompe el velo. Prende el hombre tiene acceso todos los días a la presencia de Dios. Antiguamente, ¿qué se hacía? Se apartaba el séptimo día para llegar a través de sacrificios de adoración, en oración, poder guardar el día, ¿no es cierto?, sábado. ¿Para qué? Para Dios, ¿no es cierto? ¿Qué hacían? Dejaban de hacer toda su actividad y se consagraban para Dios. Recuerde que cuando Cristo murió, Dios rompió el velo. Y gracias a esto, ¿no es cierto? ¿Y qué significa, no es cierto, romper el velo? Es mover la cortina y que tenemos el acceso directo a la misma santa presencia de Dios. Y por ende, nosotros no tenemos que solamente santificar un día sábado. Y lo lamentable de estas, se puede decir, secta, que yo tengo conocido de muy cerca también, gracias a Dios no tengo ni un familiar, pero conocido, he tratado, de hecho, antes tuve un amigo también, por respeto, tuve que romper también porque las doctrinas, hace poco escuché a alguien que dice que las doctrinas no dividen. Sí, hermano, las doctrinas dividen. ¿Sabe por qué? Porque hay principios básicos, fundamentales de la Biblia, que muchos desconocen y no quieren creerla. Y cuando ellos ya no quieren creer una doctrina que tiene muchos fundamentos bíblicos, inmediatamente nos pone a nosotros una separación con las sectas, ya sean con hombres que quieren imponer sus doctrinas, sus creencias erróneas, ¿no es cierto? Entonces, ellos decían que solamente el día sábado, estas personas solamente el día sábado se guardaban y se santificaban. Y los otros días, hermano, usted veía su testimonio, gente que fumaba, gente sucia para hablar, de expresarse.
Y lo más terrible, hermano, que ellos, porque guardaban un día sábado, ellos le ponían un sello, que a través de ese sábado ellos iban a recibir la gracia y la misericordia de Dios. Ahora yo creo que hay más responsabilidad en nosotros, hermano, de vivir una vida santa, apartada para Dios. Porque ahora algunos dicen, ah, claro, como tenemos la gracia de Dios, como está la gracia de Dios, yo peco deliberadamente y después pido perdón. Hermano, dice claramente la Biblia, hay de aquel que tenga por inmunda la sangre del pacto. Entonces, hermano, tenemos que entender que el Dios que tenemos a nosotros no solamente nos pide guardar un sábado, sino guardarnos siempre para Él, hermano. Por eso dice claramente la palabra, santificado en vuestro cuerpo, alma y espíritu. Amén. Entonces nosotros no podemos sacar una doctrina bajo estos fundamentos de decir vamos a guardar el día sábado. Recuerden que el Señor fue, de hecho, una de las cosas que más le molestó a los fariseos, si usted analiza los evangelios, fue porque Jesús trabajaba, hacía la liberación y los milagros en el día de descanso. Y en un momento le dijo, el maestro le dijo, oye, hipócrita, ¿acaso no se le cae una mula, no es cierto, a un hoyo, van ustedes y no la sacan y dejan de apartar, de consagrar ese día y hacen esa actividad de ir al rescate? ¿Cuánto más el Hijo de Dios, hermano, que vino a rescatar esta humanidad? Por eso, hermano, se rompe inmediatamente. No es que se rompa tampoco el mandamiento, sino que se cumple en Cristo, sino que en Cristo se cumple se puede decir, este mandamiento. Por eso Pablo en Colosenses dice que nadie os juzgue. O sea, la palabra juzgar es decretar un juicio, anticipar algo, ¿no es cierto? Para poder, se puede decir, declarar con una palabra que está condenado. Pero ahí dice claramente Pablo, nadie nos condene por las comidas o las bebidas en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Entonces, hermano, la gloriosa expiación que tuvimos, ¿no es cierto?, que tuvo Jesús que hacer esta manifestación tan gloriosa, hermano, en el madero de la cruz, hermano, que derramó su sangre, tenemos todos los días nosotros este acceso a la presencia de Dios. Amén. Como conclusión, como de no guardar el sábado, según nuestra perspectiva, es el mandamiento del sábado fue cumplido por Jesucristo y que el descanso sabático ahora se encuentra en dónde, como lo dice Mateo 11:28, en Jesucristo, venid todos los cargados y todos los trabajados que yo os haré descansar. O sea, en Él descansamos, hermano amado. Amén. En conclusión, ahí están, se puede decir, refutada la doctrina que se está enseñando, si usted no guarda, que esto está los judíos, perdón, los cristianos mesiánicos, que están con estas doctrinas, se puede decir, y con los sabatistas. ¿Bien? Y pasando esto, hermanos amados, vamos a pasar a la siguiente clase con nuestra introducción a la teología. Vamos a dejar de compartir esto y vamos a ir inmediatamente a compartir la siguiente diapositiva. ¿Alguna duda, consulta, hermanos? Hagamos pregunta, si está bien lo del día sábado. Una consulta, mi hermano. ¿Sí? Mi hermano Samuel. Bueno, los adventistas siempre argumentan que, porque uno le refuta casi los mismos argumentos que usted presenta, pero ellos también argumentan que el día sábado no está en la ley, sino antes de la ley, porque lo atribuyen a la creación cuando Dios descansó el séptimo día. Claro, es que lo que pasa, recordemos que los mandamientos son establecidos desde el principio como ordenanza, ¿no es cierto? Para poder, es que Dios se glorificó en eso, hermano. Por ejemplo, Él hizo un análisis de la creación desde Génesis, se puede decir, cuando Dios creó al hombre, creó a la mujer, lo estableció para demostrarle su creación y que lo descansaran. No fue un mandato, recuerde, estaba en la dispensación de la inocencia, ¿no es cierto? Que vimos la serie de dispensación, no había ley que condenara al hombre. En el Antiguo Testamento, perdón, antes de la ley mosaica, ¿cómo eran condenados? Por eso nosotros creemos la dispensación de la conciencia y la inocencia, porque la ley a nosotros nos condena. Pablo y Romanos, por ejemplo, si usted se va al libro de Romanos, la ley es el que condenaba, ¿no es cierto?, a los judíos, a los hombres en la terrenal. Pero antes de Moisés estaba la dispensación de la promesa, la dispensación de la inocencia y de la conciencia, que no había ley que condenara al hombre. ¿Me entienden? Por eso después Dios saca las leyes cívicas,
y a través de esas leyes cívicas, ¿no es cierto? Y a través de estos, se puede decir, decretos que Dios estableció, claro, pasa la condenación al hombre. Porque Amén. antiguamente no había una ley que condenara al hombre. ¿Me entiendes? De Sí, hecho, ellos sí. si cumplían o no cumplían el día sábado, no eran condenados, porque no había una ley que lo condene. De hecho, la Biblia romana, por eso lo expone, me gusta la carta de los romanos, también porque, y la de Hebreo, hermano, como habla el Hebreo, perdón, sobre el sacerdocio romano, cómo habla de la ley, cómo es que el hombre se justifica a través de Jesucristo. ¿Me entiendes? Por eso es fácil Amén. refutar también de ese contexto histórico a los sabatistas, que no había una ley que condenara a los hombres. Ahora también hay una teoría, a que lo quieran estudiar también, que es muy buena, de que qué pasaba con el tema de la inocencia y de la conciencia. ¿Cómo eran ellos condenados? Claramente la dispensación lo dice, a través de su conciencia. La conciencia al hombre lo redarguía y, porque en un momento, cuando estuvo Caín y Abel, recordemos, en ese periodo, él huyó. ¿Por qué? Porque su conciencia lo acusó de que hizo un acto malo, un homicidio. Y a través de ese homicidio, la conciencia, él inmediatamente pasó a balanza de que él pecó. Lo mismo pasó con Adán y Eva en su estado original. Cuando Adán, ¿no es cierto?, y Eva pecaron, dice que la consecuencia del pecado, ¿no es cierto?, abrió sus ojos, su velo, vieron su condición y en esa condición, ¿no es cierto?, se dan cuenta de que estaban ellos desnudos. Entonces, al darse cuenta de que estaban desnudos, su conciencia lo acusó de que estaban, ¿no es cierto?, se vieron desnudos, se le abrió, se le quitó ese velo. Entonces, a refutar eso, los adventistas, porque ellos dicen, claro, que guardar el día sábado, pero no había ley que lo condenara. Amén. Y pasamos, de hecho, esto, ¿alguna otra pregunta? ¿Se está entendiendo, verdad? Amén. Ah, Clarito. amén. Ahora, vamos a irlos a la introducción a la teología. Ya, pasamos, pasó tan rápido la hora, mis hermanos. Vamos hasta donde lleguemos. Amén. Vamos a hablar de los sistemas filosóficos en la teología. Recuerde que la teología se expone en la doctrina, ¿no es cierto?, que creemos nosotros, y bueno, en el proceso en que estuvimos viendo las otras clases, cómo Dios se da a conocer, ¿no es cierto?, a través del estudio de cada individuo, ¿no es cierto?, vimos el propósito. Ahora quiero ver, que analicemos y tengamos, aquí nos va a servir harto, ¿sabe? Que nos va a servir mucho ahora lo que vamos a pasar en la introducción a la teología, que anda un sistema, no sé, pues ya del naturalismo, racionalismo, incluso dogmatismos que están entrando en nuestras, se puede decir, iglesias evangélicas y pentecostales, ¿ya? Y pasando a la introducción a la teología, vamos a irnos inmediatamente al índice para que ahí vea que nosotros vamos a tocar qué es el racionalismo, el naturalismo, el idealismo, el realismo, el escepticismo y el dogmatismo. Porque esto está mucho entrando, filtrada, y lo terrible, hermano, estas cosas están entrando por lo mismo, porque la teoría, cuando hay mucha teoría, hermano, cuando hay mucha teología, eh, empiezan a entrar ciertas cosas, hermano, que nosotros inmediatamente, los verdaderos, se puede decir, que estudian esto de la teología, inmediatamente tenemos que enseñar esto, hacer una buena exégesis. ¿Para qué? Para que podamos entender que no tan solo es teoría, sino también que es práctica. Yo siempre he dicho, el que mucho conocimiento tiene en la escritura, mucha más demanda se le demanda en vivir la palabra de Dios. Amén. Ahora, ¿qué es el sistema filosófico en la teología? Una de las cosas que debemos estar apercibido en el estudio teológico, para que usted lea ahí conmigo, como en cualquier área del saber o del conocimiento, es que existen diferentes corrientes filosóficas. Cuando hablamos de filosofía, hablamos de doctrinas humanas, ¿ya? Que inciden directa o indirectamente en los estudios de la eterna palabra de Dios, en muchas de las verdades sustentadas. Es importante puntualizar que existen otras corrientes de pensamiento de carácter literario. Recuerden, hermano, la Biblia sí tiene una parte literaria, ¿ya? Económica, política, cultural, educativa, psicológica, ¿ya? Y social, que también influyen del que hacer de la teología. Sin embargo, las corrientes filosóficas han sido las más revelantes, son las siguientes que hemos nombrado en el índice. Y con esto, anota ahí, el racionalismo, ¿ya? El racionalismo viene de la palabra latina que significa ratio, ¿ya?
Y es la razón en general, es la concepción que ve en el espíritu, ¿ya? La mente y el entendimiento, el fundamento de toda relación del hombre con el mundo, considerada a esta relación como forma superior del pensar humano. El racionalismo, entonces, en la absolutización de la razón y se da con mucha fuerza en la época moderna. Note ahí, hermano, que se da mucho esto, aunque no surgió en este periodo, porque desde mucho antes se había dado intento en torno a la razón. ¿Ya? Recuerde que nosotros, por esencia, por naturaleza, nosotros razonamos, analizamos, contextuamos algo, hermano, por naturaleza. Y esa razón es bíblica también, de meditar, de indagar. Entonces, no estamos viendo algo, se puede decir, herético, ¿ya? Porque la razón en sí nosotros tenemos que razonar en un momento de nuestra vida. De hecho, hasta en nuestras decisiones tomadas bajo el Espíritu Santo, nuestras decisiones son muy influyentes para nuestro futuro. Amén. Por eso hay que entender también, no tratar de ver esta palabra racionalismo como que si fuera una herejía o como si fuera una palabra, se puede decir, meramente fuera de contexto. ¿Ya? Esta corriente se caracteriza por lo real, como le estaba explicando, por los conceptos, sistemas mentales y la explicación de la ciencia en términos lógicos. Amén. Ahora, ejemplo histórico y enfoque. Y aquí vamos a hablar sobre los primeros, se puede decir la iglesia, se puede decir lo patrístico, ya Santo Tomás de Aquino defendió un enfoque en el que la inteligencia y el uso de la razón eran fundamentales para el entendimiento de las verdades de la fe, buscando siempre, mire, según él siempre, la armonía, la unidad entre las dos fuentes de conocimiento. O sea, en sí, como lo estaba planteando Santo Tomás de Aquino, estaba bien. Y por otro lado, el primer teólogo, que se puede decir, que tocó esta palabra histórica, el San Anselmo de Canterbury dijo el racionalismo teológico de Anselmo se caracterizaba, por su famosa frase creo para comprender. Y esta igual está pegada, esta palabra, creo para creer, ¿no es cierto? Como un poquito al ver, ¿ya? Que resume su visión de que la fe es el punto de partida y la razón de la herramienta para profundizar en ella. Y Anselmo no buscaba la fe a través de la razón, sino que utilizaba la razón, escúchame bien, para fundamentar racionalmente la fe, desarrollando así las pruebas ontológicas, ¿ya? De la existencia de Dios. ¿Ya? Ahora, cuando nosotros hablamos, ¿no es cierto?, en conclusión, en general, tanto el racionalismo teológico de San Anselmo como de Santo Tomás de Aquino nos entrega un enfoque que se usa la razón para fundamentar la fe. O sea, obviamente, el hombre en su raciocinio, ¿no es cierto?, reconoce, y aquí yo quiero tocar también esta parte importante, porque la gente convencedora, y yo lo vengo hablando de hace mucho rato, que la gente convencedora es el Espíritu Santo que produce en el hombre, ¿no es cierto?, cae un velo y puede reaccionar bajo a lo que él, ¿no es cierto?, se puede decir, lo que él está haciendo. Puede reaccionar que en su vida, se puede decir, ya no está direccionada con buenos ejemplos. Ahora, aunque con diferencias clave, Anselmo, creador del argumento ontológico, sostiene que la fe es un eludido a la comprensión, creer para comprender. Y usaba la razón, que a esto se la llama priori, para demostrar la existencia de Dios. Por su parte, Santo Tomás de Aquino combinaba la razón con la experiencia, posteriori, la revelación divina, argumentando que si bien se puede reconocer mucho sobre Dios a través de la teología natural y la razón, ciertos dogmas como la Trinidad solo se conocen por revelación. Y nosotros lo inclinamos un poco más a la visión de Santo Tomás de Aquino. ¿Ya? Ahora, el peligro en la teología, y aquí quiero que toquemos esto con pincel. El principal peligro del racionalismo en la teología es la reducción de la fe a una manera de construcción racional o lógica. Por ejemplo, yo siempre he escuchado decir, no es que yo sé, no es que Dios sabe, eliminando así su carácter sobrenatural, misterioso e incondicional. Esto puede llevar a que la revelación o la experiencia religiosa se vacíen de su contenido genuino, adaptándolo a las categorías intelectuales humanas en lugar de buscar una respuesta a la verdad
todo es superficial a través quizás de pura escritura, indagando libros, ¿no es cierto? Buscando, ¿no es cierto?, un conocimiento a través de, se puede decir, por eso lo que yo en este tiempo, lo que más veo, este sistema filosófico, ¿no es cierto?, es en lo, se puede decir, en las iglesias católicas, porque ellos tienen dogmas humanos y aparte de sus magisterios que llevan, ¿no es cierto?, crean estatutos, crean decretos que van más allá de la palabra de Dios, porque ellos están imponiendo su verdad, su lógica. Y eso es un pecado, pero tremendo ante los ojos de Dios. Ahora, mire, en última instancia, el racionalismo extremo puede llevar a una mundanización del cristiano, donde se busca acomodar a Dios a las culturas actuales en lugar de buscar la transformación del mundo según los designios divinos o incluso a una desconfianza total en la fe en favor del conocimiento empírico. Amén. Y cuando hablamos de empírico, ¿no es cierto? Hablamos de no creer en, ¿no es cierto?, en experiencias sobrenaturales, sino que, hermanos, tenemos que entender que los, por ejemplo, en la Iglesia Universal, vamos a llamarle la Iglesia Universal, ya la Iglesia Católica, que significa en todo caso la palabra católico, ya significa universalismo, ellos creen, ¿no es cierto?, que sus dogmas son más allá que experimentar o creer a lo sobrenatural de la palabra de Dios. Incluso ellos, haciendo una comparación, ¿no es cierto?, ahora contemporánea de la iglesia actual católica, por ejemplo, ellos se adaptan a todo el sistema de que los homosexuales se puede decir, tienen esta posibilidad de ser salvos, de que, ¿no es cierto?, con el tema de la inclusión, ellos, hermano, con solamente raciocinio lógico humano, ponen su doctrina, hermano, y creen que están a favor, hermano, de la voluntad perfecta de Dios, que es la santidad. Entonces ellos desvían la absoluta palabra de Dios con su sistema, hermano, de razón, de tener, según ellos, la razón en lo que ellos creen o lo que ellos imponen. Y eso, hermano, es un peligro. Ahora, detalles sobre los peligros. Y aquí quiero que los centremos en estos tres detalles, ¿no es cierto?, que nos da la, el racionalismo, cuando entra incluso vamos a ver que cómo entra también sutilosamente, así no superficial, sino sutilosamente a nuestras líneas de la iglesia evangélica, y vamos a dar un poquito más de ejemplo de ello más adelante. Por ejemplo, los detalles, ¿ya?, sobre los peligros es el vaciamiento del contenido de la fe. El racionalismo intenta adaptar los dogmas y misterios de la fe a la razón, lo que puede llevar a su reinterpretación hasta el punto de perder su sentido original y profundizar en el ministerio, en misterios. Amén. Y que también es renunciar a lo suprarracional. La teología se enfoca, mire, escuche bien, en enfocarse, ¿no es cierto?, en la razón, pero los misterios divinos se trascienden la comprensión puramente humana. El racionalismo puede llevar a renunciar a esta dimensión suprarracional. Cuando hablamos de suprarracional, hablamos de algo, por ejemplo, sobrenatural de la fe, que es fundamental para el cristiano. Amén. Por ejemplo, siempre se enseña, y esto se ve, por ejemplo, se enseña que, por ejemplo, no necesitamos experimentar lo sobrenatural, por ejemplo, los dones carismáticos, ¿ya? No, si no necesitamos experimentar los dones de profecía, no, si no necesitamos, si tenemos la palabra profética mayor que nos hace, ¿no es cierto?, estar bien a poder atender y poder creerle a ella. O sea, eso es un pensamiento, hermano, racional, porque esto no es por lógica, porque tenemos la palabra, sino esto se trata de ser, ¿no es cierto?, de no renunciar a lo suprarracional. Recuerde que la palabra suprarracional es algo sobrenatural, porque nosotros creemos que las manifestaciones de Dios con el continuismo siguen. Y yo, lamentablemente, ¿no es cierto?, he escuchado que se está enseñando que no es necesario que se profetice, que no es necesario que se hable en lengua. Hermano, todo regalo, todo lo sobrenatural que venga de parte de Dios es importante porque no viene del infierno, no viene de un razonamiento humano, sino que viene directamente de Dios. Incluso estos peligros se han visto que han llegado a minimizar lo sobrenatural de Dios.
Y cuando yo minimizo esto, cuando yo digo, no, que no es necesario hablar en lengua, que no es necesario profetizar porque llevas una vida inmoral, no porque llevas una vida quizás destruida, no, perdón, porque llevas una vida no conforme a los frutos que tienes que dar. Hermano, yo siempre he dicho, lo espiritual tiene que ir con lo doctrinal y con lo moral. Y lo hemos enseñado desde un principio. No podemos nosotros minimizar lo espiritual. Por ejemplo, he escuchado, se está enseñando, lo vuelvo a decir, que no se hable mucho en lengua. Ahora, obviamente hay conducta, ¿no es cierto?, que Pablo nos hace, se puede decir, centrar en el sentido de cómo operan estos dones y cómo ocupar los dones. Recuerde que los dones son para edificación de la iglesia. Y por ende, si la Biblia nos enseña que estas cosas sobrenaturales son para edificación de la iglesia, se tiene que vivir en una iglesia, amados hermanos. ¿Por qué? Porque del momento que nosotros predicamos, ¿no es cierto?, o entregamos esto, de que si las manifestaciones siguen vigentes y no las vivimos, estamos cayendo incluso, perdónenme, hermano, y lo tengo que decir, estamos cayendo en una falsa, se puede decir, estamos cayendo en un, ¿cuál es la palabra para que no suene tan fuerte? En una hipocresía, hermano. ¿Ya? Porque decimos y no vivimos. Lo enseñamos como doctrina, pero no se vive. Entonces, por eso nosotros nos gusta, por ejemplo, refutar a algunos que no son los cesacionalistas, que no, nosotros somos continuistas y que los dones carismáticos están vigentes y que no, es que la iglesia tiene que vivir. Hermano, todas las cosas, si es para ayuda, para edificación, la iglesia tiene que vivirlo. Entonces, renunciar, yo veo claramente que muchas iglesias renuncian a esto, a lo suprarracional, y creen que son con su racionalismo, creen que ellos no, si no necesitábamos profecía, no necesitábamos lengua, no necesitábamos los milagros. Obviamente a los otros los milagros son actos de fe, obra, ¿no es cierto? No los salvan a los otros. Por ejemplo, en un momento, si hacemos, para refutar eso, yo siempre he escuchado, y es bonito, en un momento cuando Jesús mandó a, ¿no es cierto?, a los discípulos, a los 70 discípulos, y le dice, vayan, y ellos llegaron contentos, ¿no es cierto? Porque hicieron milagros, los demonios se sometieron y ellos llegaron muy felices, pero el Señor les hace una pura pregunta y le dice, hermanos, le dice un poco más, hermanos, ya está bien, miren, yo vi caer al diablo, ¿no es cierto? Cuando fue desechado, yo lo vi caer, ¿no es cierto? Pero ustedes no se alegren porque hacen milagros. O sea, mire, el pensamiento no es que Jesucristo haya tenido un pensamiento racionalista, sino que el Señor lo hizo para que ellos entendieran que hay cosas más importantes. No está negando la eficacia de los dones, porque algunos piensan que ahí Jesús estaba refutando los dones. No sé si me está entendiendo. Estaba minimizando los dones. No, en ningún momento Dios va a minimizar algo que viene del Espíritu Santo. ¿Y qué le dice el Señor? Le dice, mire, mejor de estar contentos, felices, porque los vio como muy carismáticos a ellos, le dijo, oigan, que su nombre estén a dónde, escrito en el libro de la vida. Pero ni un momento el Señor estaba negando ese poder suprarracional, ese poder sobrenatural sobre ellos, como Él lo había comisionado, sino que ellos venían quizás con su corazón, ¿no es cierto?, felices, contentos, aleonados, porque ¿para qué estamos con cosas? Yo digo, el hombre está preparado para hacer un milagro y qué pasará en el corazón de ese hombre cuando Dios en su misericordia y en su soberanía lo use para una manifestación gloriosa, ¿no es cierto? Quizás para levantar un paralítico o para hacer ver a un ciego. Hermano, seamos sinceros, el corazón del hombre no está para poder recibir aplausos, no está el corazón del hombre para poder recibir adoración. Y esto lo vemos desde un principio, cuando Dios creó, ¿no es cierto? Incluso en una eternidad, cuando creó a Lucifer, su corazón se enalteció. Y Dios que vio la intención del corazón de este ser maligno. Entonces, hermano, Jesús en un momento se puede decir que tenemos que renunciar a estas cosas. Siempre Dios, yo siempre lo he dicho, los dones carismáticos, la iglesia tiene que experimentarlos. Ahora, lamentablemente tenemos que hacer un análisis. ¿Por qué no se está manifestando en nuestras iglesias? ¿Por qué muchas veces no vivo esto? Porque recuerde que estos son regalos de Dios y anótelo ahí, los dones espirituales son para la edificación de la iglesia. Ese es el fin.
Bueno, ya no vamos a entrar en esa polémica de que hay dones que no saben ocuparse, ¿no es cierto? De que algunos profetizan que viene terremoto, mira, mira, así dice el Señor, que va a haber muerte, la pestilencia. No, 1 Corintios, capítulo 14, versículo 3, dice claramente que el que va a profetizar, profetice, no sé para qué, para edificación, consolación y exhortación. ¿Qué quiere decir eso? Que cada don sobrenatural o cada cosa que el cristiano pueda experimentar tiene sus características y tiene su finalidad como trabajarlo en la obra. ¿Ya? Ahora, mundanización del cristiano. No es que yo creo que Dios, no es que Dios sabe, de repente le ponemos incluso apellido, el Dios sabe, no, si Dios sabe. Entonces, muchas veces nos lleva a esto, por decir, no, es que yo pienso de esta forma, no, hermano, aquí no se trata de que yo pienso o lo que yo digo, lo que yo creo, sino lo que la palabra estipula, lo que la palabra dice. Y si la palabra está diciendo algo, yo tengo que vivirla, yo tengo que cumplirla, yo tengo que obedecer a sus mandamientos. Amén. Ahora, seguimos adelante. Desconfianza en las experiencias con Dios. Racionalismo, pongan atención, si la experiencia con Dios se basa únicamente en lo racional, las personas pueden no saber si lo que vive es una auténtica aproximación a Dios, dado que la fe implica un componente de entrega y gracia que no puede ser completamente resuelto por la razón. Y por eso me gusta este versículo, lo colocamos como fundamento. Hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hermano, hay gente que incluso está la otra contraparte que piensa que porque es bien carismática la iglesia, por eso lo vuelvo a decir, no vamos a desconocer las dos partes. Lo ideal de esto, hermano, que nosotros como estudiantes de la eterna palabra de Dios, o de aquí el día de mañana salga un profesor, para los que me conocen, bueno, y los que han visto, por ejemplo, puede dar testimonio un pastor, el pastor que está, me está liderando en este sentido, que a mí me gusta esto del fuego, me gusta esto de la esencia, del mover del Espíritu Santo. A lo personal lo estoy llevando, hermano, para que no se interprete mal o que yo estoy imponiendo algo, sino bajo a mis principios del conocimiento pentecostal, yo soy bien carismático. Por ejemplo, a mí me gusta, es lindo cuando Dios viene y fluye en las lenguas, o tengo experiencias sobrenaturales, por misericordia he experimentado visión, pero bueno, eso son vivencias personales mías que yo tengo con Dios. Pero ¿sabe qué? Yo no desconozco y tampoco descuido la otra parte que es el estudio bíblico. ¿Sabe por qué? Porque mucho estudio, hermano, puede llegar a una ser mundano. ¿En qué sentido? Porque como tenemos un conocimiento absoluto en la palabra de Dios, dejamos de lado lo que es realmente lo que estamos viviendo en la gracia, en lo que es lo espiritual. ¿Me entiende? Por eso el peligro está en no ser, se puede decir, equitativo en esto. Porque si yo soy tan racional, hermano, de verdad que me puede llevar a mí a apartarme de la voluntad de Dios. Por eso lo dice el proverbio, hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su camino es de muerte. ¿Y cuáles son los riesgos de convertir la teología en un fin en sí mismo? El conocimiento, mire, teológico, pongan atención acá, y no es algo que usted va a decir, pero bueno, ¿para qué estamos estudiando la teología si usted está diciendo esto? No, mire, analicemos. El conocimiento teológico puede volverse un conocimiento intelectual que no se traduce en una vida de piedad y devoción. Es el peligro. Cuando la teología, cuando yo soy tan seco para la doctrina, que después descuido lo espiritual, hermano. Descuido mi devoción íntima con Dios. Es tanto el conocimiento que muchos algunos tienen que ni siquiera se dan el tiempo de orar. Mire, yo estoy hablando de fundamentos de vida cristiana, que es el orar, que es el ayunar, que escúcheme, quizá el tener una consagración íntima con Dios. Algunos tanto el conocimiento, hermano, que se descuidan de esto, que es lo más importante. Muchas veces, yo siempre le he dicho, por ejemplo, cuando hay disputa entre calvinistas y arminianos, hermano, más de 500 años de historia y no se han puesto de acuerdo. No se han puesto de acuerdo en más de 500 años de historia y ellos piensan por tener una postura teológica o por tener, ¿no es cierto?, sus doctrinas claras, piensan que van a cambiar el mundo. No, hermano, si el Evangelio de Cristo es tan simple, solamente la teología vino a poner orden, como lo dijimos al principio, para llevar una estructura de ciertas doctrinas o poder separar doctrinas y además indagar más
se puede decir, ya sea en la teología histórica, para conocer más, se puede decir la historia, la narrativa de la historia, si hablamos de teología sistemática, que es el método, ¿no es cierto?, que es el método de clasificación, de poner en orden las doctrinas del Espíritu Santo, de la esencia de Dios, ¿no es cierto?, de la doctrina propia, angelología, o sea, a eso vino la teología, pero la teología no se puede volver en un mero conocimiento intelectual, hermano. ¿Por qué? Porque si yo tengo solamente palabra, 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 yo incluso con todo el conocimiento que tenga, puedo desconocer si yo estoy caminando como lo decía Proverbios, si estoy caminando bien ante los ojos de Dios, estoy viviendo una vida piadosa ante Dios, estoy teniendo una devoción íntima con Dios, llevando a una cabeza que engorda o un corazón, ¿no es cierto?, que se seca. Por eso Proverbio, mire lo que dice Proverbio 3:7, no seas sabio en tu propia opinión, sino teme a Jehová y apártate del mal. Y esa palabra, apartarse del mal, hermano, apartarse es dejar todo por Dios, negarme a sí mismo por Dios, no en mi racionalismo, no en mi razón, en mi forma de ser, en mi conocimiento, sino bajo guiado el Espíritu de Dios. Por ejemplo, a mí me fascina cuando yo escucho un mensaje con gracia y con sabiduría, hermano. Es lindo, es lindo. ¿Por qué? Porque ahí uno se ve las características de un siervo de Dios, cuando está el conocimiento de Dios y cuando está la gracia de Dios. Y esto de la gracia de Dios y la doctrina de Dios tiene que ser pareja, trabajar en conjunto. Lamentablemente no quiero tampoco dañar la sensibilidad de alguno. Hay un movimiento muy grande que están enseñando, no, que la doctrina, la teología, no, hermano, la teología es linda cuando yo la veo desde el punto de vista de Dios, no de intelecto humano, no de sabiduría humana, porque hay una teología de sabiduría humana, hermano. Usted ve grandes teólogos que usted lo escucha hablar y queda así, pero la gracia, usted los ve espiritualmente, con los ojos espirituales, ve que no hay vida, no hay consagración, no hay devoción. Por eso, discúlpeme, hermano, de repente si hablo de esta forma, porque hay algo adentro que nos impulsa de esta manera, no porque nosotros queramos darle el énfasis al conocimiento de nosotros, sino del que está en nosotros. Ahora, consejos para enfrentar el racionalismo desde una perspectiva evangélica con la teología. Mire, número uno, para enfrentar el racionalismo desde la teología debemos reconocer las limitaciones de la razón humana para abarcar las verdades completas y buscar completarse con otra dimensión. Cuando yo hablo de otra dimensión, no estoy hablando de que los vamos a ir en éxtasis, no, del conocimiento como la teología y la filosofía. Recuerde que nosotros tenemos que irlo como recibimos la iluminación de la escritura a través de la oración, a través de la misma lectura, porque escúcheme bien, el Espíritu Santo, si a usted lo va a llevar a razonar, por ejemplo, si yo me aparto un tiempo para leer la escritura, obviamente si yo no le pido la ayuda del Espíritu Santo y a la gente que me va a revelar, porque dice claramente la palabra, que Él nos guiará a toda verdad y a toda justicia, o sea, cuando hablamos de la verdad, estamos hablando también de la verdad de la palabra de Dios, si yo lo hago de una forma de devoción, téngalo por seguro que Dios lo va a iluminar. No le voy a decir que Dios le va a revelar. Recuerde que la revelación en el ámbito teológico está mal dicha cuando alguien dice, Dios me reveló, Dios a usted no le reveló, Dios le iluminó, Dios le mostró, Dios le dio la claridad, Dios le ayudó, Dios le abrió los ojos. Pero yo no puedo decir en el ámbito teológico, hermano, lo estoy hablando. No puede decir, nadie puede decir Dios me reveló, porque la revelación está ya canonizada desde Génesis a Apocalipsis. Amén. Ahora no estoy diciendo también que sea pecado que alguien diga, un hermanito nuevito, me diga, oiga, hermano, Dios me reveló a través de un sueño. Claro, es aceptable. Pero, por ejemplo, nosotros siempre tratamos de darle a conocer que esa palabra revelación es traer de lo oculto manifiesto algo a la luz, quitar el velo, correr el velo. Eso significa la revelación. Y recuerde que la revelación ya está dada. Tenemos los 66 libros. Amén. Ahora, también es útil destacar que la fe no niega la razón. Lo vuelvo a decir. La fe nunca ha negado la razón, sino que la transciende y la eleva, encontrando la revelación divina y la experiencia con Dios. Por eso es importante lo que yo le estaba aclarando, que es importante una experiencia con Dios. De hecho, me atrevería a decirle, hermano, cuando yo tuve la experiencia de haber recibido esta gloriosa
la manifestación más gloriosa de que haya entrado. Bueno, lo vuelvo a decir, son experiencias personales, pero es linda contarla, hermano. Sabe que a mí lo que más me impactó es haber tenido esa experiencia con Dios, haber estado en ese mundo espiritual, porque muchas veces nosotros hablamos de un mundo espiritual. Por ejemplo, la Iglesia Universal habla de un mundo espiritual, habla del Espíritu Santo, y hasta el latín lo mencionan, pero ellos viven una vida completamente alejado con lo divino y con la revelación divina que es el Espíritu Santo. Por eso, nosotros si vamos a vivir, ¿no es cierto?, algo espiritual, es algo para vivir algo con Dios. Y por ende, como Dios es Padre, Él se quiere manifestar al hombre. Pero ahí va como yo me presento en devoción con Dios para poder, ¿no es cierto?, que esto sea trascendente, que esto se pueda elevar a una manifestación gloriosa de parte de Dios. Pero ¿qué pasa en este tiempo? Como dice la Escritura, las 10 vírgenes estaban cabeceando. Yo no creo, hermano, meramente a cualquiera que me diga, yo he visto visión. No, es que Dios lo toma, mire, por misericordia, Dios, y bueno, acá está testigo mi esposa, Dios me ha usado para profecía, he visto visión, hermano, y tenga lo que seguro no es como algunos dicen, oh, ¿sabe qué bien visión? Vi el ángel de Jehová ahí con la espada desenvainada. Hermano, no, imagínense ver el mundo espiritual algo tan glorioso, hermano, que algunos lo toman tan a la ligera, hermano, porque yo he vivido lo lindo, lo sobrenatural. Usted tiene que vivirlo, esas son vivencias personales que cada individuo, estando como miembro activo en una iglesia, tiene que experimentarlo. Amén. Ahora, la revelación divina y la experiencia con Dios, fuente de todo, escúchame bien, fuente de todo conocimiento que no son puramente racionales, sino que también son espirituales. Recuerde eso. Ahora, aceptar la razón es como una herramienta, pero no como la única vía. ¿Amén? No es que yo sí creo. No, es que la fe viene por oír y oír la palabra de Dios, sí, pero después dice la palabra que hay que también poner por obra esa palabra de Dios. No tan solo ser, se puede decir, eh, oidores, receptores de la palabra, ¿no es cierto? Sino como siempre decimos nosotros en nuestra oración, sino también ser oidores y hacedores de la palabra. ¿Por qué? Porque no es tan solo escuchar, no es tan solo razonar, meditar la palabra. Por ejemplo, siempre llamamos al arrepentimiento, que todo mensaje tiene que ir hacia el arrepentimiento, hacia que el hombre, ¿no es cierto?, pueda ser renovado, pueda ser, se puede decir, transformado por la palabra de Dios. Pero no es tan solamente exponerla, sino que el hombre a través de esa gracia, ¿no es cierto?, pueda fluir esto de arrepentimiento y poner por obra y manifestar, ¿no es cierto?, esas verdades en nosotros, esa experiencia incluso sobrenaturales en nosotros. Amén. No es solamente la única vía de creer, creer, sí, amén, 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 amén a todo, sino que tiene que llegar a un punto que ya basta de decir amén, amén, lo tengo que hacer, amén, lo tengo que vivir, amén, lo tengo que experimentar. Gloria a Dios para siempre. Reconoce los límites de la razón, como número 3. La razón humana tiene sus propios límites. Recordemos que nuestro pensamiento es limitado, por ende siempre va a estar hasta ahí, va a tener una elevación superficial. Amén. Por eso es necesario experimentar estas cosas sobrenatural para ver que realmente hay un mundo espiritual, que no basta solamente con creer, sino también que podamos experimentar esto glorioso. Yo nunca me voy a olvidar en una de mis experiencias, hermano, cuando estuve en el espíritu, yo pensé que llevaba 2 horas orando. Cuando vengo a levantarme de la oración, hermano, eran como las 8 de la mañana y como que Dios consume, hermano. Si Dios es tan glorioso experimentar lo sobrenatural. Eso digo yo no, discúlpeme la expresión, hermano, pero yo no creo a cualquier persona que me diga yo vi una visión, yo vi una profecía, o sea, o se levanten todos los domingos a profetizar, porque ya es una exageración, hermano. De por mediamente es una exageración, se puede decir, se pasa a llevar la estructura de cómo tiene que trabajar la iglesia. ¿Ven? Ahora, consejos para enfrentar, ¿no es cierto? Vemos el punto número 3, reconocer la limitación de la razón humana tiene sus propios límites, no puede comprender la divinidad por sí sola, ya que la verdad de Dios es vasta e inescrutable. Por eso decimos que el Dios que tenemos es inescrutable para la mente humana. Yo no puedo limitar, y esto pasa, por ejemplo, en algunos que creen que Dios tiene barbita, que tiene un bastón, de que está sentado en su silla. No, hermano, nosotros ni siquiera podríamos imaginarlo. Obviamente va a estar siempre el pensamiento de cómo es Dios, de cómo es Dios, pero usted analizando la escritura, no sé, entrando en sí, viendo cómo es Dios, imagínese, Dios es tan glorioso que la mente no cabe, hermano.
Eso Pablo cuando fue arrebatado, ¿no es cierto? No sé si en el cuerpo, no sé ni en el espíritu, pero cosas que ojo nunca había visto, ni han subido a la mente del hombre, ni cosas que ha escuchado el hombre, son las que Dios nos tiene preparadas para nosotros, hermano. No podemos hacerlo de dibujar meramente el cielo, algo así, no más que las calles de oro, no, hermano. Nuestro pensamiento es solamente limitado. Obviamente Dios, a través de su palabra, nos detalla ciertas cosas sobrenaturales o cosas que hay más allá. Pero imagínense cuando los profetas veían la gloria, veían las visiones de Dios, en un momento dice la palabra de Dios que Ezequiel cayó de rodillas, era tanto lo de Dios ver esa visión, hermano amado, que dice que el Espíritu entró en Ezequiel y lo tuvo que poner, sostener, porque era tan grande la gloria de Dios, y alguno ahora viene y dice, yo vi una visión. Hermano, yo cuando veo una visión estoy, pero es algo tremendo, es algo glorioso, hermano, no es algo superficial. Amén. Ahora, por eso dice también el Salmo, porque el que conoce nuestra condición se acuerda también que somos polvo. ¿Qué quiere decir este versículo? Los pone límite, diciendo que hasta ahí nomás el hombre tiene, hasta ahí no tiene. Por eso es necesario estar en el Espíritu para poder conocer las cosas más allá. Amén. Ahora, gloria a Dios que Dios levanta maestros, que Dios levanta hombres para poder interpretar la palabra. No porque este hombre le nació en su razonamiento de poner una doctrina, no, sino que vino a través de la revelación e inspiración del Espíritu Santo. ¿Ven? Ya para estar terminando, hermano, distinguir entre la fe y la razón. La razón no sustituye a la fe, ojo con eso. Aunque la razón es valiosa, no debe sustituir ni anular la fe. La verdad de la fe no son necesariamente contrarias a la razón, pero van más allá de ella. Por ejemplo, en 1 de Pedro 3:15 dice, si no santificad a Dios en vuestros corazones y está siempre estar siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre, reverencia ante todo lo que os demanda, razón de la esperanza que hay en vosotros. Vio claramente, la palabra no está diciendo que nosotros tenemos que refutar esto de razonamiento, no, porque todo nace de una lógica, todo tiene un principio. Amén. Ahora, la fe como mejor complemento, la fe complementa y eleva la razón, abriendo nuevos caminos para entender la realidad y la verdad. Por eso en Hebreo 11:1 dice, es pues la fe, mire lo que dice, es la certeza, convicción, razón de lo que se espera, y mire lo que dice más después, la convicción de lo que no se ve. Puede ser un mundo espiritual o puede ser un futuro, por nuestra, ¿no es cierto?, por lo sobrenatural, esa fe sobrenatural. Y a todo esto, no sé si usted ve en el Nuevo Testamento, se habla mucho de la fe. Y usted me puede decir, y lo que va a escuchar ahora, me va a decir, pero hermano, ¿cómo hay 7 tipos de fe que la Biblia nos presenta? Y si por tiempo, voy a ver si la puedo traer y vamos a hablar de estas 7 tipos de fe, porque hay una fe salvadora, hay una fe sobrenatural, hay poca fe, y eso cada, en su etimología, tiene su finalidad, cada tipo de fe, y hay más de 7 tipos de fe que la Biblia nos habla. Amén. Entonces, hermano, la fe y la razón tienen que ir de la mano. Ya el peligro es cuando todo es raciocinio, cuando todo es sí por lógica humana. Amén. Dicho esto, terminamos la clase del día de hoy. Quizás terminó un poquito tarde, hermano, pero gracias al Señor estamos en la hora. ¿Alguna pregunta, hermano? Vamos a abrir un minutito, ya un minutito que no se alargue tanto. Si hay alguien que quiera, se puede decir, preguntar algo. Abrimos el diálogo. Amén. Mi hermano, una Sí, consulta. mi ¿Cómo, hermano. por ejemplo, en nuestra vida espiritual, eh, como decía usted, porque que la fe pueda elevar la razón conforme al conocimiento divino? Pero, por otro lado, la vida espiritual en cuanto, por ejemplo, lo que mismo usted hablaba de los dones espirituales y de lo sobrenatural que muchas veces sucede en la vida cristiana en relación con Dios. ¿Cómo podríamos nosotros, a ver, tratar de mantener, no sé si se le llama equilibrio, Ese equilibrio, ya para que no pase de razón a emocionalismo, como muchos lo llaman muchas veces? claro. Lo que pasa, hermano, cuando nosotros nos vivimos mire, y todo esto tiene un inicio. Cuando nosotros tenemos una devoción con Dios y cuando nosotros tenemos una experiencia con el Espíritu Santo, no basta tan solo la experiencia, mi hermano Samuel, basta beber tener una comunión con Dios. Cuando yo tengo una comunión con Dios, Dios me enseña a cómo estructurar
las bases fundamentales de las doctrinas. En cómo separar. Recuerde que en Corintio, y si lo hacemos lo que usted está exponiendo, Pablo en Corintio llegó con esto de escribir una carta en esencial porque eran muy carismáticos y no tenían esta parcialidad o se puede decir esta función entre lo doctrinal y lo espiritual, sino que Pablo tuvo que ir un poco más, ¿no es cierto? Se vio un caso de inmoralidad porque ellos, por ejemplo, no tenían ese conocimiento como lo entrega la teología, poder estructurar, ¿no es cierto?, que es bueno esto y que esto, si me accedo mucho a esto, es un peligro, como estábamos viéndolo ahora. Nosotros tenemos que llegar a esa, se puede decir, parcialidad a través de la devoción con Dios y, hermano amado, y el estudio de la eterna palabra de Dios. Por eso nosotros, como dice nuestro logo, de sana doctrina, porque amamos. ¿Por qué? Porque enseñamos las doctrinas como son. Y el hombre, al no saber las doctrinas, y me atrevería a decir, si alguien me puede corroborar con esto, la mayoría de las iglesias que son bien hipercarismáticas, hermano amado, usted, por ejemplo, le ve sus cultos, para no nombrar, no quiero nombrar a ni un pastor ni a alguna institución, ¿ya? Para que no se interprete mal esto, pero sí lo vamos a tomar como ejemplo. Cuando las iglesias son muy carismáticas, escúcheme bien, usted puede, incluso puede hacer un análisis, puede ver sus cultos, pueden estar literalmente, hermano Samuel, 4 horas de alabanza, qué manifestación, pero al momento, y ahí usted se ve la imparcialidad, usted le ve su doctrina, 15 minutos de mensaje, 10 minutos de mensaje. ¿Por qué? Porque no se le ha enseñado, no se han dado el tiempo de, se puede decir, de instruirse en las cosas sacras que son de Dios. Por eso trae lo bonito de la teología. Eso es lo lindo de estudiar la doctrina. ¿Por qué? Porque hay un aprovechamiento. Y para ser parcial, lo vuelvo a decir, tú solamente vas en los estudios y en la devoción con Dios. También lo enseña ahí lo parcial que tiene que ser, o sea, disculpe por decir parcial, sino el equilibrio que tiene que tener en un honesto. Amén. Amén, amén. ¿Alguna otra pregunta? Hermanos, vamos a ver el naturalismo también que está en la iglesia y cómo está también esa área filosófica entrando también. La otra clase vamos a hablar del naturalismo. Amén. Así que, hermanos amados, ya estamos en la hora. Cualquier cosita, igual consúlteme por interno. Ya, hermanos amados, ahí me consultan cualquier duda, cualquier pregunta o cualquier cosa, los vemos en la otra clase. Amén. Así que mi hermano, mi pastor Máximo, Dios me lo bendiga. Si puede orar por las clases, vamos a orar por las clases. Mi pastor amado, si nos puede guiar y levantar de estas clases. Amén. Amén, amén, mi hermano Patricio, pastores, hermanos. Cerramos el ojito entonces y damos gracias al Señor por este tiempo. Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, te damos gracias porque nos permite, Señor, estar expuestos a la enseñanza que es tan importante para nuestra vida, nuestra formación, nuestra relación con Dios, Señor, que es tan Sí, importante bendito para que Dios. podamos crecer, avanzar, desarrollarnos. Y como ahí hablaba nuestro hermano Samuel, Señor, poder encontrar, Padre, un equilibrio entre lo natural, la razón, la lógica que Amén, vive la vida. así es. Por eso, Padre, te damos gracias por este precioso tiempo y rogamos, como siempre, su asistencia, su ayuda, Señor, para poder avanzar en esto, Padre, que es tan hermoso, que de tanto provecho, no solo para nuestra vida, sino la familia, la iglesia y todos aquellos que nos rodean. Tu bendición, Señor, al terminar esta actividad, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Y amén, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Gloria, Dios. gloria a Bueno, Dios. amado, Dios me los bendiga grandemente. Un gusto poder estar hoy día en las clases. Amén. Lo esperamos el otro lunes. Amén. Así que Dios me los bendiga. Saludos a todos. Así que bendiciones. Despídanse Amén. ahí. Dios me los Que le bendiga. bendiga. Amén, Hermanos amén. pastores, bendiciones a todos. Bendiciones, que esté muy bien. Bendiciones. Bendiciones, chao, chao. Chao, chao. Chao. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches. Dios bendiga a mi pastor Fernando. Bendiciones.